Parece que nuestras agendas laborales han absorbido las agendas personales. Ese vacío un poco, ¿no? Esa frustración que te genera el no estar dedicando tiempo a esos vínculos. Acudimos con una intensidad inusitada a cuestiones que no merecen esa intensidad y ese tiempo. Me flipa esta diferencia entre satisfactor Y maximizador. maximizador. Cada vez estamos más enganchados a entretenimientos que evitan cualquier proceso reflexivo. Hay una palabra que me venía a la cabeza mientras te escuchaba, que es cuidar. Al final, la factura se va a pasar. La ansiedad en jóvenes ha pasado. La responsabilidad que tenemos los adultos de pergeñar un futuro ilusionante. Pero claro, esas niñas de hoy están viendo a madres agotadas. Nuestras hijas y nuestros hijos no necesitan madres perfectas, necesitan madres vulnerables. Estamos rodeados de mensajes de no mires al pasado. Entonces tú vas creando un vínculo con tu hijo, con su historia, con su biografía. Este concepto de igualdad se ha contaminado. De la importancia de la familia para construir la narrativa. Y desde esa perspectiva hay mucha gente que está obsesionada con crear esa imagen de la que enamorarse. Y qué disociación al final. Una cosa es que te amplifique la maternidad. Es decir, ¿cómo se encuentra el alivio entre situaciones así? Tiene un concepto delegado. Esa tiranía de la coherencia, ¿no? De pienso esto y entonces... Pero ¿cómo te vas a posicionar con la dificultad que existe hoy en día para comprender cualquier tema? Pero claro, luego de repente encontramos esta felicidad como mecanismo de tortura. Para cumplir el ideal tienes que hacer check a un montón de cuestiones. Muy buenas, malas madres queridas. Bienvenidas una semana más a esta casita podcast. Y os tengo que confesar que hoy vengo un poco dispersa y con demasiadas preguntas. Y es que creo que mi invitado de hoy es una de esas personas seguramente que más admiro y que más me hacen pensar. Entonces, claro, yo quiero preguntarle mil cosas, pero tenemos poco más de una hora, él tiene vida. Yo cuando salga de aquí salgo pitando a una cita médica de esas que tardan en llegar 1 año y medio. Esto daría para un podcast. El caso es que tengo la cabeza llena de preguntas, pero mi hermana Amelia me ha dicho, Laura, pon orden, por favor, que si no, se te va. Así que empieza por una pregunta y luego vas viendo. Aún así, hermana, te aviso, este programa creo que voy a ir dando salto en el guión y saldrá lo que tenga que salir. Pero espero que os resulte Malas Madres interesante y que os acompañe mucho este ratito. A ver, vamos a centrarnos. Vengo con una pregunta primera, ¿vale? Y es la siguiente. ¿Estamos criando a una generación que sabe conectarse a todo, pero que no sabe vincularse con nadie? ¿Estamos nosotras mismas, que lo decimos mucho, en una rueda de hámster tan rápida que tampoco podemos cuidar los vínculos? Vivimos hiperconectadas, eso lo sabemos, nuestros hijos y nuestras hijas también, no es algo que os esté enseñando hoy, pero sin embargo hay algo que se está rompiendo en silencio y son los vínculos reales. La conversación de sobremesa, el aburrimiento sin pantalla, esa atención plena, la mirada sin prisa, una buena conversación, el secreto que se cuenta en persona y no por WhatsApp, la llamada que no cogemos porque no tenemos tiempo o ese libro que no terminamos nunca de leer. Y como no tenemos tiempo, pues qué mejor que traer hoy a nuestra casita de podcast a alguien que lleva años pensando en voz alta sobre todo esto y que es José Carlos Ruiz, filósofo, doctor en filosofía contemporánea, profesor en la Universidad de Córdoba y autor de libros que son de mis preferidos y que tengo 3 de ellos aquí, como es Incompleto, Filosofía ante el desánimo y Una mujer educada. José Carlos tiene algo muy claro que ha comentado en varias ocasiones. El mercado más rentable del siglo XXI es la soledad. Y eso, Malas Madres, nos afecta directamente como madres, como mujeres y como familia. Así que quédate, porque abrimos conversación de las que toman su tiempo y nos hacen reflexionar. Temazo tras temazo hoy en la casita podcast. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. ¡Bienvenido! Bien hallado, Laura. ¿Qué tal? ¡Qué bien tenerte! Qué bien que me hayas llamado. Y justo lo que ha pasado hasta tenerte aquí ha sido algo de lo que estamos hablando. Sí, así es. Lo complicado que es encontrar el momento y también lo complicado que es porque siempre que tú y yo hablamos luego decimos, a ver cuando hablamos con unas cañas y con un tiempo de tranquilidad y nunca se da. Bueno, esto es vamos a firmar un compromiso cuando terminemos hoy de esas cañas, porque es verdad que siempre venimos con el tiempo muy acotado, que parece que nuestras agendas laborales han absorbido las agendas personales y ya llega un momento en el que no pones en valor el proceso de relación con la otra persona más allá de lo laboral, ¿no? Y esto es muy triste. Pero vivimos con esa sensación, porque vivimos con esa sensación de encontrarte de repente a una gran amiga por la calle, de repente tener un mensaje a alguien que tienes muchas ganas de ver y siempre esa sensación de tenemos que vernos, tenemos que quedar. Sí. Y ese vacío un poco, ¿no? Esa frustración que te genera el no estar dedicando tiempo a esos vínculos, a esas relaciones. Yo creo que tenemos un problema en la jerarquía vital, es decir, hemos dejado de jerarquizar la vida, de situar
en el plano de lo vertical aquello que merece la pena dedicarle tiempo y atención y aquello que no merece la pena dedicarle tiempo y atención. Entonces, como de repente se ha horizontalizado todo, acudimos con una intensidad inusitada a cuestiones que no merecen esa intensidad y ese tiempo, y a otras que quizás, como retomar una vieja amistad, ¿no? Y poner en valor un proceso histórico para ver si se puede recuperar y si tiene ese vínculo todavía cierta viveza, y a eso no le dedicamos ni siquiera un ápice de tiempo porque consideramos que tener que leerte las actividades extraescolares futuras de tu hijo y estudiarlas todas una por una para hacer la mejor elección posible es más importante, y eso te resulta súper importante, igual que hacer la mejor compra posible en el Mercadona con los mejores productos posibles, y en el otro supermercado exactamente igual, y verte de los influencers de comida y le dedicas tiempo porque piensas que es súper importante lo que comes, pero también es súper importante qué actividad vas a hacer deportiva para que las calorías... Entonces, claro, parece que todo en la vida contemporánea adquiere un nivel de importancia que en realidad no tiene cuando tú tienes que situar en tu vida, oye, ¿a qué le quiero dedicar tiempo y atención? Y precisamente los vínculos han desaparecido de esa noción, porque estamos muy preocupados de esas narrativas externas que te dicen que cualquier proceso de toma de decisión se convierte en súper importante. Esto lo cuenta muy bien un psicólogo de Harvard, que es Barry Schwartz, y yo en algún libro lo he comentado, que él dice, se llama el libro La paradoja de elegir, y comenta que nos hemos convertido en maximizadores. El maximizador es la persona que siempre quiere tomar la mejor elección posible. Y claro, en una sociedad donde la elección se ha multiplicado por 1000, el estudio de cada opción te lleva tanto tiempo y tanta atención que el desgaste es enorme, ya sea para comprar una televisión, un coche, una casa o elegir qué rato del día vas a dedicar a tus hijos o a una lectura. Entonces, claro, ese proceso de elección, no sé si a ti te pasa con quieres ver una serie y entras en la plataforma no veo ninguna, me agobio. Porque quieres elegir la mejor serie para el poco tiempo que tienes. Total. Es decir, al final hay una obsesión por optimizar el proceso de elección, porque te convierten en ese maximizador que tiene como el peor flagelo el arrepentimiento. Es que he elegido mal, es que esta serie, es que esta actividad perdí el tiempo. Exacto. Y encima yo a veces me pasa en casa, ¿no? Y digo, bueno, espérate, vamos a terminar el primer episodio o el segundo, porque tendremos que acostumbrarnos a la narrativa de la dirección de la historia, que igual en el tercer episodio, en el cuarto, no le dan ni siquiera una oportunidad. 25, 30, 40 minutos, no me interesa, paso a la siguiente, ¿no? Y esto se multiplica por 1000. Entonces, claro, frente a eso, jerarquizar la vida implica ser un satisfactor. No un maximizador, sino un satisfactor. Alguien que primero dice, a ver, ¿qué necesidad tengo? Quiero entretenerme. Me queda una horita y pico antes de irme a la cama y no quiero perder el tiempo en el sentido de no hacer nada. Entonces, elijo una serie que me entretenga y le doy una oportunidad. ¿Puede que no sea la mejor serie posible? No, pero me ha entretenido, sí. Luego, ¿has cubierto tu necesidad? Sí. Ya está. Estás satisfecho, pero una cosa es estar satisfecho y otra cosa es esperar lo máximo de todo. Y el satisfactor vive la vida con más felicidad que el maximizador, porque cubre su necesidad y con eso le es suficiente. Ya está. Es que ya sé que siempre aprendo cosas contigo. Esto me flipa. Antes de seguir, te cuento algo que a mí personalmente me hizo cambiar bastante la forma de cuidar mi pelo. Siempre pensamos en champús, mascarillas, pero casi nunca en lo que hay debajo. Y es que algo que he aprendido es que el cuero cabelludo es piel. Y claro, si esa piel no está bien, el cuero cabelludo que sale tampoco lo va a estar. Justo por eso me ha encantado descubrir la nueva gama de Iraltone Hair and Scalp Care de Cantabria Labs. Porque no es la típica que solo trata el pelo por fuera, sino que lo trabaja desde la raíz. Es como llevar, malas madre, el concepto de skincare al pelo. Primero cuida el cuero cabelludo y luego la fibra capilar. Tiene una rutina bastante sencilla, os cuento. 2 champús según el tipo de cuero cabelludo. Uno más purificante, otro más calmante. Un acondicionador que repara y un leave-in que también es muy importante porque protege del calor. Y ya sabemos que si usamos secador y plancha eso es fundamental. Además también un aceite que deja el pelo con brillo y sella puntas. Así que yo ya me parece productazo. Y todo con una tecnología propia que ayuda a que el cabello crezca más fuerte y resistente, desde donde empieza todo. Yo lo que estoy notando sobre todo es esa sensación de pelo más cuidado de verdad, que al final es lo que buscamos, aunque no tengamos tiempo, malas madres, de grandes rituales. Así que si este tema te preocupa,
caída del pelo, falta de densidad, pelo más fino. Te animo a comenzar a cuidarlo desde dentro. Tienes toda la información en el enlace de las notas del episodio. Y ahora sí, seguimos con el programa de la semana. Me flipa esta diferencia entre satisfactor y maximizador. Pero creo que eso, que el estar constantemente en esa elección constante nos hace sentir que estamos viviendo una vida muy intensa, pero la intensidad se convierte en algo que no es positivo, ¿sabes? Antes como que tú decías, ¡ay, qué vida tan intensa, qué divertida, qué sorprendente, qué asombrosa! Y ahora de repente tú cuando estás en esa intensidad dices, no, es que no estoy bien. Y entras como en una sensación de incompleta, como tu libro, de desánimo, de vacío, que nos lleva a esa soledad de la que tú hablas. Vamos a poner este reel en el que hablas de que la soledad es el mayor mercado del siglo XXI, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un poquito de esto que decías el otro día en la radio. El mercado más rentable del siglo XXI a día de hoy yo creo que es la soledad. Porque cuando uno ha desvinculado su proceso de conexión con lo común, necesita que le ayuden los procesos económicos como la autoayuda, como la diagnosis a través de la psicología, como los procesos de compra de entretenimiento. Todo se va convirtiendo en ese sentido más material de la palabra en elementos que se pueden adquirir por medio del pecunio, del dinero. Y esto termina haciendo que lo común se deslavace, que es lo que está pasando sin darnos cuenta. Sí. Claro, increíble. Pero si tú, mira, yo estoy viendo el proceso de hace ya bastantes años y con la gente joven con la que trabajo en la universidad y antes en el instituto, veías que poquito a poco se iba forjando este proceso de desvinculación con lo común y también con los procesos, por ejemplo, de la configuración de las amistades desde que las pantallas empiezan a configurar la atención y el tiempo de la gente. O sea, si tú dedicas más tiempo a la pantalla, es menos tiempo de creación de vínculos en la vivencia. Siempre defiendo ese proceso de la vivencia, ¿no? De esto que estamos haciendo en vivo y en directo. De la vivencia nutre porque todo el proceso de vinculación que se hace en vivo y en directo lleva canales de información que enriquecen. La pantalla mediatiza, es decir, se sitúa en medio. Mediatizar es situarse en medio. Sí, que te conecta, pero no te vincula. Tú lo decías antes en esa conversación. Entonces, claro, si tú quieres que el individuo se convierta en un consumidor total, hay muchas estrategias, mercadotecnias para que así sean, pero la primera y la más sencilla es crearle necesidades que no tiene y que no puedan ser cubiertas por los vínculos que en teoría debería de tener. Y el proceso de construcción de la identidad lo ha hecho así, ha ido configurando un sujeto que no ha sido educado en el vínculo y que poquito a poco estamos quitando esos procesos de vinculación con la gente que tiene alrededor para que en el proceso de aislamiento triunfe el que la ayuda externa venga a socorrerle, y esa ayuda externa siempre se configura en torno al consumo. Cualquier tipo de consumo, empezando por el entretenimiento. Es decir, cada vez estamos más enganchados a entretenimientos que evitan cualquier proceso reflexivo. Y cuando tú te entretienes, no te estás dando vínculos con ningún proceso personal, sino con todos son elementos externos. Entonces la soledad ha ido entrando por las rendijas de la creación de la identidad, es decir, nuestras identidades cada vez están más desvinculadas. Yo hace ya tiempo que defiendo la definición de educación como el éxito de la generación de vínculos. Es decir, una buena educación es cuando tú has conseguido que un sujeto tenga muchos vínculos. Vínculos con los demás, vínculos con el espacio público, vínculos epistemológicos con el conocimiento, es decir, que se vincule con el conocimiento y se responsabilice, vínculos con los valores éticos. Es decir, cuando tú consigues que un sujeto tenga múltiples vínculos, es que el proceso educativo va triunfando, ¿no? Ahora, tú te vas al boletín de notas nuestro, al que tu hija, mi hijo, al que nuestros hijos han recibido. Y yo esta es una crítica que hago cada vez más feroz, ¿no? ¿Y qué es lo que ves en el boletín de notas? Pues ves la nota de tu hija en matemáticas, en lengua, en conocimiento del medio, en educación física. Y cuando terminan esas notas aparecen unas competencias de las cuales solamente una es la competencia social y ciudadana o la competencia ética. Se acabó. Entonces el mensaje que tú le lanzas a tu hija o a tu hijo cuando recibe ese boletín de nota en primero de primaria es que lo que nos interesa como sociedad es tu desarrollo individual, como individuo. Cómo tú aprendes matemáticas, cómo tú aprendes...
Y ese que es el documento más importante para ellos desde que tienen 6 añitos hasta que acaban la carrera, si es que hacen grado o FP, es el documento más importante para ellos, no tiene ningún mensaje del vínculo. Ningún mensaje de cómo han interaccionado con los iguales dentro de la clase, si han conseguido tener un vínculo de respeto, si han cuidado el material educativo del espacio público, si han interaccionado en comunidad. En ese documento no hemos cuidado la afección del vínculo en ningún sitio. Entonces, ¿qué mensaje le lanza? Lo mete en una comunidad que es una clase, un microcosmos, donde hay 25 niños como él, que tienen que interaccionar entre ellos de 1000 maneras. Luego está en un macrocosmos que es un colegio con otros niños de otras características, de otras edades y que en el patio se mezclan. Y todo ese proceso de 6 horas diarias en el que interaccionan no se refleja en ningún documento importante. Entonces, claro, el mensaje que están lanzando es ¿qué es lo que nos interesa? Tu desarrollo individual. Y a los papás que les interesa el desarrollo individual de su niño y la nota que saque. Entonces, claro, luego decimos que tenemos una sociedad hiperindividualista. Pues tócate las narices, mírate el documento desde que es chiquitito y dime tú qué puesta en valor hemos tenido de lo común en ese proceso. Qué importante esto y claro, en esa generación de vínculo hay una palabra que me venía a la cabeza mientras te escuchaba, que es cuidar. Porque claro, si no generas esos vínculos no cuidas a otras personas, te pones tú por encima siempre del otro. Y estamos viendo el problema de acoso escolar que hay, José Carlos. Y esto que tú estás diciendo me parecía como clave, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo podemos cambiar esta realidad que estamos viviendo y que tanto sufrimos? Creo que has dado una clave importantísima. Mira, nosotros hemos trabajado... Si no generamos esos vínculos, no cuidamos y entonces nos da igual el de al lado. Y vamos siempre a priorizar nuestra estabilidad y nuestra pertenencia al grupo y nuestro lugar de colocarnos por encima, para que no nos afecte también. Pero sí, un sujeto al que no le afecta lo que le ocurre o acontece al igual es un sujeto aislado y por lo tanto es un sujeto fácilmente manipulable. Y creo que está muy claro cómo se está pergeñando eso desde el principio. Te pongo ejemplos de cómo ha ido esto deteriorándose. Hace 30 años las asociaciones de estudiantes paralizaban este país. Los políticos se tenían que sentar con las asociaciones de estudiantes universitarios porque salían en huelga a las calles y empezaban a quejarse. En mayo del 68 los que salieron fueron los jóvenes a la calle a protestar. Había un sentimiento de que la comunidad tenía una capacidad de cambio hacia algo. Había asociaciones de estudiantes juveniles. Hoy no existen asociaciones de estudiantes y si existen no tienen ningún fundamento de fuerza para nada. Las asociaciones de estudiantes en los colegios tampoco tienen más sentido que hacer reuniones de las generaciones, las promociones de hace 15 años, poco más. O sea, una de las propuestas que nosotros hemos trabajado con centros educativos es que se empiecen a crear asociaciones de estudiantes en primaria y en secundaria, donde los estudiantes tengan su propio nicho de trabajo para que entre ellos empiecen a generar sus propios vínculos y tomen la conciencia de grupo, de comunidad. Y que desde ese colectivo se vaya creando una comunidad de iguales que vaya creciendo dentro de los centros educativos, donde la asociación de alumnos sean ellos los que aporten a su centro educativo una perspectiva desde su mirada, ya sea la infancia, ya sea la adolescencia, ya sea la universidad. Porque si no cuidamos esto en los procesos educativos nosotros como adultos, al final la factura se va a pasar y se va a pasar en torno a dolor emocional, a identidades fragmentadas que tienen cada vez más necesidad de vínculos pero no saben cómo entrar en ese proceso porque no hemos sido ya educados en ese proceso de vinculación. A mí esto me parece, me parece tan sencillo de diagnosticar y de solucionar y que estamos con las manos bajadas en las implicaciones como adultos hacia esos temas que no entiendo por qué no tomamos medidas. Sí, sobre todo porque además no hay no se hace equipo entre la familia y las escuelas y vamos cada uno a nuestro rollo, ¿sabes? Y eso está generando esa desvinculación también. Pero además luego porque, claro, los datos de los jóvenes, ¿no? Y yo sé que te preocupa y que pues lo vemos en este titular, ¿no? Que podéis ver. La ansiedad en jóvenes ha pasado del 31,4% en 2021 al 39,8% en el 2025. El cansancio, la apatía, la falta de energía afectan ya al 52,3% de los jóvenes. ¿Está relacionado esto con el deterioro de los vínculos del que estás hablando? No solamente con los vínculos, que sin duda, sino también con la responsabilidad que tenemos los adultos de pergeñar un futuro ilusionante. ¿Cómo no van a tener ansiedad nuestra gente joven? Cuando ahora mismo la categoría del futuro la hemos deslavazado. Y hace 30 años tú y yo mirábamos el futuro como un espacio de luz.
y queríamos evitarlo lo antes posible. Y no nosotros, las generaciones anteriores también les pasaba. Es decir, tú lees la memoria de Stefan Zweig y Stefan Zweig decía que con 19 años él y sus amigos se intentaban dejar el bigotillo, se avejentaban, se ponían sus chaquetas de adultos porque querían ser adultos lo antes posible. Hoy, ¿quién quiere ser adulto lo antes posible si los mensajes que le estamos lanzando sobre el futuro es que es un espacio lóbrego, donde no hay ningún tipo de esperanza, donde la vivienda está fatal, donde la competencia a nivel de títulos y laboral es terrible, donde el cambio climático les va a dejar un mundo... Entonces, claro, si todos los mensajes que lanzamos tienen este tamiz derrotista, ¿qué joven va a tener voluntad de habitar el futuro? Pero ¿cómo se rompe esto cuando realmente la realidad es así de dura, ¿no? Porque me estaba viniendo a la cabeza mientras decía esto también el modelo de maternidad, ¿no? Quiero decir, al final se está viendo en los datos, aparte esto la sociología lo cuenta, ¿no? La teoría del péndulo, ¿no? Como de repente pasamos de una generación que quiere ser madre, que incluso construye en la maternidad el deseo y su felicidad, ¿no? Y esto también lo estamos rompiendo nosotras, las malas madres. Pero claro, esas niñas de hoy están viendo a madres agotadas, a una generación de madres agotadas al borde del colapso, con muchísima ansiedad, con la salud mental por los suelos, con muchos problemas de conciliación y sin tiempo que dedicarle a ellos mismos y a esos niños que lo están viendo, ¿no? Y que lo primero que te dicen es: lo único que quiero es pasar tiempo contigo, ¿no? Entonces, claro, ese es el modelo también de maternidad que están viendo, pero claro, esto culpabiliza mucho a las madres, ¿no? Que te están escuchando y hace sentir muy mal porque realmente estamos viendo que no estamos dedicando el tiempo que nos gustaría. Pero la realidad es que es dura. El contexto social ese que estás describiendo es real. No, entonces, es decir, nosotras desde nuestro lugar, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano para cambiar ese modelo de poco futuro que estamos dando a los que vienen? Hombre, es que toda persona que se dedica a educar, una hija o un hijo, me da igual, tiene que tener claro, yo te diría 3 cosas para que no entremos en dinámica de interpretación, sino que sea totalmente muy objetivo. La primera es que cuando tú educas a tu hija o a tu hijo, tú estás modelando su subjetividad, es decir, el modo en el que va a mirar la vida, el modo en el que va a sentir la vida. Es decir, de alguna manera somos como esos alfareros que el barro que es poroso le vas echando agua porque va filtrando y lo puedes modelar. Entonces, la conciencia de que tú tienes una parte importante del molde subjetivo de tu hijo, deberíamos de tenerla, porque si tuviéramos, es decir, cada vez que nosotros apreciemos que lo que hagamos en casa, cómo nos dirijamos a nuestra pareja, cómo gastemos el tiempo libre, cómo tengamos esa atención hacia ellos cuando en algún momento vienen a pedirnos algo y entonces abandona algo y dice: venga, dime qué necesitas, ¿no? Y lo mira a la cara. Si tomáramos conciencia de que todo lo que hacemos en casa está contribuyendo a modelar su subjetividad, creo que cambiaríamos muchos hábitos dentro de lo que hacemos en la interacción con ellos. Eso es la primera cosa. La segunda cosa que creo que toda madre o todo padre tendría que tener en cuenta es que la identidad se construye en espacios de sentido compartidos. No es un tema individual, es decir, no nos podemos hacer responsables de las identidades de nuestros hijos 100%, porque ellos van a nutrirse de espacios de sentido compartido en el aula, con los iguales, con los abuelos cuando vayan con los abuelos, con lo que consumen en redes, con lo que consumen. Entonces, este sentimiento que tú dices de culpabilidad que muchas malas madres tienen, es un sentimiento que tendríamos que revisar de dónde procede. Porque si lo hiciéramos bien, tendríamos que rebajar esa tensión hacia nosotros y esa especie de reproche constante que te vas haciendo, porque realmente tú puedas intentar crear los ambientes mejores posibles para que desarrolle una identidad estable, serena, lúcida, que tenga... Pero no eres la única que genera esos ambientes, están también en otros sitios y no puedes estar controlando todos esos ambientes, ni tampoco creo que sea bueno que se haga. Es decir, un niño tiene que crecer en la mayor diversidad de ambientes posibles para que vaya desarrollando sus herramientas de interacción con los distintos. Entonces, bueno, vamos a bajar esa autoexigencia y vamos a jerarquizar la realidad. La realidad es que, oye, tú puedes llegar hasta donde puedes llegar y no tienes que tener ese nivel de exigencia maximizador de la madre perfecta. Nuestras hijas y nuestros hijos no necesitan madres perfectas, necesitan madres vulnerables. Yo, fíjate, siempre he pensado
que estamos lanzando un mensaje erróneo cuando decimos cómo amamos a nuestros hijos y que queremos unificar la humanidad a través del amor. Y siempre pienso, vale, pero el amor es muy subjetivo y es muy biográfico. Es decir, como yo amo a mis hijos, solo los puedo amar yo porque tengo un concepto de amor biográfico que han inculcado mis padres en mí de una determinada manera, entonces yo los amo como desde mi experiencia subjetiva. Y cuando ellos amen, amarán desde su experiencia subjetiva. Entonces, si intentamos poner de acuerdo en la idea de amor, va a ser muy difícil. Porque yo veo matrimonios que se rompen, y esto te habrá pasado a ti, a nuestras edades, porque llega un momento en que alguien dice, es que tú no me amas como yo te amo. Es que yo me entrego, pienso mucho, pues yo qué sé, en lo que te gusta. El medidor del amor. Sí, pero es que hay gente que tiene como yo esto lo llamo el lecho de Procusto, que lo explica en muchos sitios, ¿no? Tiene su manera de entender el amor y entonces se implica mucho en llevar a cabo ese proceso. Entonces, pues, si yo soy muy detallista y lo soy contigo, que eres mi pareja, ¿no? Y dedico tiempo a analizarte, a pensar en ti, a intentar siempre que estés a gusto y tal, y tú no eres tan detallista porque eres una persona que me amas a tu manera, con tu proceso biográfico y no eres tan cariñosa y afectiva porque por lo que sea, pues no te gusta tanto dar besos y abrazos y a mí sí. Entonces, lo que yo no puedo es llegar a un momento en decir que tú no me amas como yo te amo y por lo tanto rompemos esta relación porque ya siento que no me das lo que yo necesito. Y ahí hay sujeto que piensa que lo que necesita es ser amado como él ama, de una manera tan egoísta y tan egocéntrica como si tú no me amas como yo te amo, entonces es que esto va mal. Yo no me siento... Y hay una especie de aspiración ideal del amor. Con los hijos pasa exactamente igual. Y a mí me parece que si no tenemos en cuenta esa especie de... ¿cómo te diría? De relajación en la autoexigencia, al final lo que vamos a transmitirle a ellos en sus subjetividades es esa tensión de la que habla, ese reproche, esa especie de cansancio constante que tienes porque no has jerarquizado lo que es importante de lo que no es importante. Y ese cuidado es fundamental. Y luego la tercera parte, por cerrar un poco el tema de lo que podríamos hacer, yo creo que toda madre o padre tiene que tener conciencia de que su trabajo es abrir o cerrar horizontes de posibilidad para sus hijos. Toda madre o padre que cierra horizontes de posibilidad está siendo un irresponsable. Un horizonte de posibilidad, y esto lo veo en los centros educativos y lo he visto en las tutorías en infantil. En infantil, con las señas de infantil con las que trabajo, que son las mejores del mundo. O sea, yo siempre digo que el ejemplo de grandes educadoras es vete a un aula de infantil con una maestra que lleve 20 años y te metes en el aula cuando llegan los niños de 3 añitos. Llorando, desesperados. Bueno, es el primer mes y medio. Brutal. El primer mes y medio de esas mujeres, que son casi todas mujeres, en el aula, para generar hábitos en clase, para que los rincones queden claros, para que los niños ya tengan la estructura temporal jerarquizada y a partir de ahí se pueda empezar a trabajar con ellos, son las mejores. Y saben cómo educar, porque una vez que lo tienen, cuando tú llegas al mes y medio, ya está toda la clase vinculada, ya se conocen, ya llegan sus rutinas, ya están contentos y se ha creado una comunidad. Son las mejores. Bueno, pues lo que estamos viendo es, esto lo leí también en los estudios psicológicos, que muchas madres o padres, a la primera que la niña o el niño trae alguna connotación negativa en una nota, y entiéndase como negativa, que no llega al estatus que la madre tiene en su cabeza o el padre tiene en su cabeza, por ejemplo, primeras notas de primero de primaria. Y ahora me trae tu hijo diciéndome que en matemáticas te sientas con la tutora, está allí tu niña y matemáticas tu niña muy bien, un 8. Es que las matemáticas se le dan, qué bien. Lengua, fenomenal, un 8. Inglés, un 5. Uf, es que le cuesta el inglés. Y tú como madre dices, sí que le cuesta el inglés. Y la niña en ese momento escucha, me cuesta el inglés. Y a partir de ahí, lo que se ha demostrado es que el concepto de autoeficacia, es decir, que ella misma considere que tiene un parapeto intelectual que le impide progresar en inglés, cuando ya ha demostrado que tiene capacidad de hacerlo en matemáticas, en lengua, que el inglés a lo mejor necesita dedicar un poquito más de tiempo, ponerse más al día, simplemente, pero desde el minuto 1 tú le cierras un horizonte de posibilidad a tu hija porque le estás diciendo que hay algo que le cuesta trabajo. Entonces, todo educador, que no significa que no sea, cuidado, que yo no digo que le mintamos, lo que digo es que tienes que dejarle que entienda que para inglés va a necesitar más tiempo. Más tiempo. Ya está. Exacto. Ya está. Pero una cosa es que necesites más tiempo y otra cosa es que te cueste mucho trabajo y que no seas capaz de. Entonces, el cerrar un horizonte de posibilidad es una cosa dolorosísima para muchos de nosotros que
se nos dan mal las matemáticas, habiendo sido capaces de sacar cualquier otra labor intelectual dificilísima en otro ámbito. Tarde o temprano la sacarías, le dedicarías más tiempo y la sacarías, ¿no? Pero creo que somos muy responsables de cómo venga yo el mundo. Entonces esa subjetividad, ese espacio de creación de la identidad compartida y común, esto se lo escuché a Gregorio Luri hace tiempo, decía, bueno, es que nosotros, yo creo que para educar a un niño bien hay que decirle, oye, yo me apellido Ruiz, los Ruiz no hacemos eso, ¿eh? ¿Qué significa los Ruiz? Que no mentimos, que en esta casa no se miente, ¿vale? No se miente, tu abuelo no miente, tu mamá no miente. Es decir, aquí somos una comunidad y tú tienes que sentirte y ser interpelado desde la comunidad. No puedes ser interpelado desde tú. No, te interpelamos como comunidad porque tú formas parte de ella, ¿no? Hay un libro que leí hace tiempo que me gustó mucho de lo simple que es y de lo raro, que se llama El arte perdido de educar, de una mujer que, desesperada con su niña de 3 añitos, dice, bueno, se me está yendo de las manos, una mala madre, solo que es estadounidense, y se le estaba yendo de las manos ya lo que ha perdido, dice, mira, yo necesito entender cómo se hacen las cosas bien, voy a ver qué han hecho las sociedades ancestrales, y se va, lo cuenta, a México, con, no me acuerdo, no sé si era al Yucatán, con una tribu indígena, que viven en sus casas normal y corriente, a vivir con ellos durante 3 meses como educan a su hijo. Y descubre algo maravilloso. Dice, yo estaba viviendo, me levanto un día allí con mi hija y estamos preparando el desayuno con la mujer de allí y aparece el adolescente de 13 años y se pone a fregar platos, sin decir nada, nos da 2 besos con nadie y se pone a fregar platos. Y entonces le pregunta a la madre, oye, ¿cómo que has conseguido que tu hija fregue platos? Dice, ¿cómo que? Pues se ha levantado, ha visto que hay platos sucios y la ha fregado. Dice, me lo dijo con tal naturalidad que luego me di cuenta de que los niños en esas comunidades se levantan y empiezan a hacer cosas sin que nadie les diga que tienen que hacer nada. Dice, yo estaba alucinando viendo cómo estaba pasando esto. Y entonces le explicaron que desde que son muy chiquititos hay una tendencia al niño a ayudar en casa. Muy chiquitito. De hecho, te habrá pasado a mí. Estás fregando y llega tu niño y dice, yo quiero fregar, papá. Dice, no, como con 2 añitos. Y tú le das la fregona y monta un pifostio de 1000 demonios. Claro, no puede estrujar. Entonces no se la dejas porque va a fregar mal. Y luego tú vas a tener que fregar 2 veces hasta que le quite el agua. Pues ellos dicen todo lo contrario. ¿Quieres fregar? Sí, toma la fregona con 2 años. Dice, pon en la cocina. ¿Tú ves que la madre se preocupa o el padre? Termina de fregar y ahora le va a la madre cuando la niña ya se ha ido y lo deja todo bien. ¿Qué es lo que buscan con eso? Buscan que ellos sean acomedidos. La palabra acomedido significa que sean serviciales, sin que tú se lo pidas. Y para ello tienen que aprender a mirar el contexto en el que se encuentran, sin que tú se lo digas. Entonces, cuando ellos van viendo cosas desde que son chiquititos y saben que pueden colaborar, es decir, no infantiliza su papel dentro de la casa, no lo infantiliza, el niño lo que hace es empieza a proceder a interaccionar con la comunidad haciendo lo que todo el mundo hace y se siente útil. Aunque sea pelando patatas y monte un desastre con las patatas, luego tú ya lo rectificarás. Pero el niño quería pelar las patatas y ayudarte en la cocina, pues pega patatas y ayuda en la cocina y lo pone todo perdido. Y a partir de ahí empieza a reflexionar la madre de cómo estamos haciendo lo de mal, impidiéndole ese proceso de analizar el contexto en el que se mueven y ser solícitos. Es decir, y sin que tú se lo digas, ser personas que van a ayudarte, ¿no? Pero bueno, ese concepto de educar en comunidad es muy de Montessori, es muy de algunas corrientes educativas de la actualidad y que sí que realmente se está viendo que tiene ese resultado. Y me ha recordado cuando te has levantado antes de empezar a grabar, te has tomado un café y te has ido a llevar la taza al fregadero y te he dicho míralo, no hace falta que seas un padre corresponsable. Entonces, pero yo que te he contestado. ¿Qué me has contestado? No, yo te he dicho que no es que sea un padre corresponsable, es que soy un hijo de una madre trabajadora. Y me ha encantado, porque nosotros cuando damos las charlas y los talleres de corresponsabilidad siempre pongo un cachito del corto La loca y el feminista, de Pilar Golo, no lo he visto. Que es directora y guionista y además también andaluza. Y ella, hay un momento en el que es muy sencillo, una conversación de un hombre y una mujer, un padre y una madre, que Pilar le dice, Iñaki, vamos a tomar un café porque esto no puede seguir así y tal. Se ve que han tenido ya muchas conversaciones de falta de corresponsabilidad en el hogar y en un momento dado, echándole en cara ciertas cosas, él dice, bueno, es que demasiado hago para el padre que tuve. Es que los padres antes no hacían, no, es decir, sí, era el ejemplo que teníamos. Y ella hace así, asiente mientras le está diciendo, como diciendo, tienes razón, pero ¿qué hubiera pasado si te hubieras fijado en tu madre? En tu madre, claro. Entonces me ha encantado, ¿no? Me ha encantado porque te ha salido esa reflexión que hacía Pilar en el corto y que era tan importante, ¿no? Entonces, hablando de corresponsabilidad,
y del amor, ¿no? Que has dicho cosas maravillosas. Bueno. El amor entiende de cuidado, es decir, esta parte que decimos, es que si te quiere, si te ama, te va a cuidar. Y entonces va a darse cuenta de que hay falta de corresponsabilidad, porque hemos visto en el último informe El peso invisible de la maternidad que presentamos este año, que la principal causa de separación de las parejas es la falta de corresponsabilidad de los hombres, ¿no? Y claro, imaginemos en un contexto donde esos hombres no han aprendido de chiquitos, como tú decías, ¿no?, a hacer las cosas porque no han estado en comunidad donde lo hayan aprendido, porque no han mirado como ejemplo a sus madres trabajadoras, etc., etc. Eso está rompiendo las parejas hoy en día. Sí. Y entonces, ¿qué reflexión te daría el tema de que es que si amas tienes que cuidar? Porque a día de hoy hay muchas mujeres, madres, que se están separando y podría ser siempre la causa, ¿no? No son causas de, quiero decir, evidentemente habrá causas de violencia machista en las que la haya, habrá causas de infidelidades en otras, pero la falta de corresponsabilidad. Yo te diría que es dificilísimo modelar una subjetividad adulta. Entonces, lo que tú dices desde esa perspectiva, pero eso no quita que un adulto no tenga responsabilidad de modelarse a sí mismo o de intentar ver ese proceso de necesidades a nivel de cuidado. Porque tú dices el cuidado, fíjate, amar es cuidar. Yo es que con el tema del amor ya te digo que tengo un problema. Y es que y siempre ponemos en el foco de los procesos de vínculo el amor. Al ser el amor desde la perspectiva biográfica tan particular, cada uno ama como cree, creo que sería más nutritivo y más constructivo poner en el centro la vulnerabilidad. Porque todos somos vulnerables en lo mismo. Igual que cada uno ama a su manera biográficamente y tiene ese peso de su madre o de a quien miraba a su padre y tal, sin embargo, a la hora de ser vulnerable, a todos nos duelen las mismas cosas, a todos nos afectan, a todos nos mancillan el honor o nos hieren la sensibilidad, cuestiones que hacen que necesitamos cuidado y ser cuidados de una manera inevitable. Entonces, desde esa perspectiva, si un sujeto entiende el amor como un proceso de cubrir sus necesidades, obviamente está malinterpretando lo que significa amar. Filosóficamente, amar tiene para mí el término más completo de todos, que tiene que ver con conocer. Es decir, filos y sofía, la palabra filosofía, filo tenía que ver con la amistad y el amor, filos. Y sofía, sabiduría. Es decir, el filósofo es el amante de la sabiduría, el amigo de la sabiduría. Entonces, desde la perspectiva del amor, para mí el sujeto enamorado es aquel que tiene un apetito de conocimiento del objeto del que se enamora o del sujeto del que se enamora. Bonito. Entonces, desde esa perspectiva, yo que llevo muchísimos años con mi pareja, es inevitable tener un foco, en mi caso, ¿no?, de un apetito de conocimiento constante, porque la mujer con la que estoy hoy, a día de hoy, no tiene nada que ver con lo que estuve hace 10 años, total, pero nada que ver. Entonces tienes que estar reestructurando esos procesos de conocimiento hacia ella, involucrándote. Esto que estás diciendo, o sea, es que qué brutal, porque es que tú sabes la de pareja, la de hombres, la de mujeres a mi alrededor, que cuando llegan a los 40, 40 y pico, tal, incluso, y un poco más, es que me ha venido a la cabeza la historia de una mujer que justo lo están pasando mal, están en terapia de pareja, y ella me decía, es que él me echa en cara que he cambiado. Que ya no soy la que era, ¿no? Pues que toca. Es así, todos los hombres dicen eso. Y es como, es que yo quiero decir, primero que qué maravilla, hombre, que evolucionemos y cambiemos. Pero esto es una de las cosas que más dicen los hombres a las mujeres cuando de repente salen de la crianza, de esos años de crianza. Sí, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Ya hemos salido. Quieren estudiar, quieren volver a hacer, quieren reencontrarse, quieren, pues de repente, claro, hemos salido de ese bucle de la crianza tan duro y tan físico. Y de repente te miran y dicen, es que ya eres otra. Me parece súper potente esto que has dicho de que realmente la persona que ama está amando el cambio también. Pero es que no te queda otra. Es que si eso es lo maravilloso del proceso de... O sea, amar es conocer. Y entonces, como el conocimiento es un proceso evolutivo, es eviterno, que diría Ortega, es decir, tiene un comienzo pero no tiene un final, no hay cosa más maravillosa que siempre tengas que estar en ese proceso donde tú vas a aprender algo de tu pareja. Y lo vas a aprender porque tu pareja va cambiando y tú vas cambiando. Es decir, lo que no tiene sentido es que tengas
idealizado el pasado de tu pareja desde el presente, porque entonces tampoco tendría sentido que quisieras que tus hijos estuviesen en la misma narrativa siempre. Para mí, como es fascinante, el ser humano es fascinante. Entonces, mi pareja me parece fascinante en todos los sentidos cuando va cambiando. Y tú sabes que hay un proceso de identidad que siempre perdura detrás de ella, porque eso no va a cambiar, tenemos una identidad que se ha configurado, sí, pero sus voluntades, sus deseos, sus apetitos, su concepto de placer va mutando en función de sus espacios vitales nuevos. Entonces, si ahora llega a un espacio vital en el que estás viendo que ya no tienes tanta vida para atrás y que la que te queda para adelante le quieras dar un nuevo significado, pues tendremos que construir ese significado juntos, ¿no? Y entonces, ahí la trilogía sagrada de la pareja yo siempre digo igual. Es decir, las parejas se van manteniendo durante mucho tiempo, creo, porque son sabias en mantener esa trilogía, que estoy yo, estás tú y está la pareja. Si alguno de estos tres elementos desaparece, tenemos un problema. Es decir, si yo me sacrifico por la pareja y desaparezco de la ecuación y lo hago todo por ti y por la pareja, tenemos un problema. Si tú te sacrificas por la pareja, o por los hijos, o por mí, tenemos un problema. Entonces yo tengo que dejar que tú tengas tu ámbito en ese desarrollo personal individual de mí. Yo tengo que tener ese ámbito y luego los dos tenemos que tener una connivencia con el concepto pareja y cuidar ese proceso. Entonces, si tiene ese... Es que para mí requiere una inteligencia constante de análisis que es maravillosa, pero eso para mí. Entonces yo no puedo pretender que todo el mundo tenga esto, bueno, ni entienda el amor como yo lo entiendo. Nos gustaría que todos los hombres te escucharan en este momento. Esperamos que... Suele pasar, ¿eh? El podcast de Malas Madres, evidentemente el porcentaje de mis queridas escuchantes son mujeres y un alto porcentaje madres, pero cuando traigo un invitado hombre suele crecer el porcentaje de hombres. Entonces espero que todas las Malas Madres le manden este podcast a todos los hombres, que te quería decir que, claro, que todo lo que estamos hablando... a día de hoy yo siento que hay muchos hombres incómodos, ¿no? Y esta anécdota que te la contaba antes, cuando en una charla que di en Almería, creo, sí, claro, normalmente a mis charlas pues estaba el auditorio lleno, había 3 hombres. Uno era el organizador, otro el político de turno y el otro el pobre hombre engañado de vente conmigo que tienes que escuchar a Laura. Entonces, en uno de estos 3, el organizador, cuando terminé la charla sobre corresponsabilidad y un poco interpelando, pero siempre interpelo desde el cuidado, desde el equipo, desde esa pareja. Yo no me gusta interpelar desde recriminar a los hombres, ¿no? Porque creo que claro, que hemos nacido en una sociedad en la que había unos roles tradicionales, sí, que estamos rompiendo y tenemos que evolucionar. Entonces esto no es cuestión de culpabilizar, sino de aprender juntos que queremos cambiar el orden de la sociedad y de las parejas. Bueno, y ir hacia una igualdad real. Entonces nada, terminé la charla tal, me siento, le miro, le digo, ¿qué tal? Y dice, muy bien, pero me he sentido incómodo. Y se quedó ahí como un silencio, porque era la primera vez que de esa manera me lo decían, ¿no? Aunque sepa que incomodo mucho allá donde voy, a los hombres, pero él me lo decía desde un lugar amable. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era amable, porque luego seguimos la conversación y me dijo, he despertado y visto cosas que yo creía que realmente era más corresponsable de lo que soy y tengo que trabajarlas. Entonces era una incomodidad que llevaba al cambio, ¿no? Pero yo sí que te quería preguntar por esa incomodidad que sienten los hombres pues cuando abrimos estos temas, cuando escuchan hablar de corresponsabilidad, incluso cuando escuchen esa reflexión tan bonita que has hecho, o incluso cuando lean Una mujer educada, ¿no? Entonces, ¿qué me dirías de esa incomodidad de los hombres? Y también cuéntame un poco qué te hace escribir como una mujer sobre una historia de una mujer en esta novela maravillosa, Una mujer educada, que por cierto ayer la estaba repasando y enseñé solo esta parte en un stories y le dije a las Malas Madres, la primera que acierte qué libro es este, le regalo una camiseta. Y hay muchas Malas Madres que te leen, porque acertaron muchísimas, me encantó. Qué bonito, también es verdad que es una portada que yo creo que llama mucho la atención, nos costó mucho seleccionarla. Tienes ahí a muchas fans. Pero... Los hombres incómodos, ¿qué me dirías? No, a ver... Que digo, yo tengo que hacer una película que se llama así. Me parece una evidencia. Y claro, si tú tienes una biografía sentimental que te hace ver el mundo de una determinada manera y de repente alguien te dice, oye, que como tú estás viendo el mundo no me ayuda. O sea, que tu manera de interpretar el mundo
cuando nos metemos en una relación hace que cargue sobre mí demasiado peso. Entonces quiero repartir el peso y a lo mejor no te das cuenta, y si te parece vamos a empezar a reeducar la convivencia, que tampoco tiene nada de malo. Yo entiendo la incomodidad, pero es que la incomodidad implica que el espacio que habitas de repente se te vuelve un espacio en el que no encuentras comodidad en el sentido literal. Entonces tienes dos opciones: o te vas de ese espacio a buscar uno donde te encuentres cómodo, con lo que entonces todo el proceso de habitación desaparece, o bien buscas la manera de moldearte tú al espacio. Y eso es más difícil, pero creo que es un sentido de responsabilidad que, si estás educando, y aquí ya me meto con la figura de los hijos, es fundamental para que tus hijos vean la ejemplaridad en ese proceso. Entonces, bueno, esto lo hemos aprendido todos. Por ejemplo, las cargas mentales que tenéis las mujeres son terribles. Terribles, porque lleváis 1000 cosas en la cabeza cuando te vas a acostar, y cuando te levantas sigues con otras 1000 cosas que tenías que haber hecho ayer y tal. Y entonces, yo esto lo he visto mucho con mi padre, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo que qué tengo que hacer hoy? O sea, a ver, ¿por qué soy yo la persona que te tengo que dar es que no estoy habituado? Bueno, vale, te lo voy a ir diciendo, pero a medida que te lo voy diciendo, te voy quitando para que tú ya entiendas que tienes que tener autonomía, es decir, que esa carga mental no esté repartida en mí. Esto es un proceso de aprendizaje y genera incomodidad, porque cuando una persona está acomodada, tener que levantarse de un lugar en el que está bien, oye, pues cuesta trabajo en todos los sentidos. Pero la incomodidad puede llevar, por un lado, al rechazo. Claro, pues te digo que te puedes ir a la huida. Claro. O puede llevar al cambio y a... Pues yo creo que también... a quedarte, ¿no? Es que sí, todo tiene que ver con cómo evalúas tú el concepto de relación. Es decir, cuando te merece la pena la construcción biográfica de la pareja, haces lo que sea por mantenerla. Ahora, si en esta sociedad contemporánea, que los mensajes están pergeñados para que el sujeto empiece a tener ese halo narcisista, va calando en ti y crees que eres un sujeto merecedor en vez de alguien que tiene que ser agradecido, entonces cuidado, porque estos mensajes están configurando una narrativa donde la gente empieza a decir qué es lo que merece y no qué es lo que debe. Es decir, los conceptos en torno al agradecimiento están desapareciendo en la contemporaneidad, y al final es verdad que puede que se rompan parejas porque mucha gente se encuentre cómodo en otro lugar y prefiera seguir buscando lugares de comodidad antes que apostar por lo que tienen en ese proceso biográfico. Que esto es algo que también duele mucho. No sé si pasa... yo pongo mucho en valor el hecho de que hayamos erigido una relación de amistad o de pareja durante el tiempo. Lo que yo no puedo es de repente decir que eso, como ahora ya has cambiado, ya no lo pongo en valor. No. Es decir, es un proceso de continuidad. No se corta un día y aparece de repente otro yo que ya no me nutre. Si eso pasa es porque no has prestado atención a la pareja y por lo tanto ya era una especie de cómplice de cómo se ha ido deslavazando el tema. Para mí es muy importante la categoría temporal del pasado. Revisar el pasado me parece que es generar un vínculo más fuerte en el presente, y hemos dejado de revisar el pasado. Sí, incluso se ve como negativo, ¿eh? Pero bueno, si tú tienes Estamos rodeados de mensajes de no mires al pasado. Sí, pero sí. Vive el presente y proyecta al futuro. Bueno, pues, manifiesta. No, todo el pasado se ha convertido en una categoría temporal intrascendente, y eso daña la identidad de cualquier sujeto. Porque tú tienes un pasado que te ha configurado lo que eres. Y no solamente hablo de clases sociales o económicas, hablo de ese valor sentimental. Es decir, no está de más. Yo recuerdo que nosotros hacíamos, cuando nuestros hijos empezaron a tener un poquito más de conciencia, 3 añitos, 4 o 5, empezábamos a hacer pequeñas excursiones de veraniega y grabamos todo y tal. Y entonces mi mujer le dio por hacer algo muy bonito, que era... Se sentaba durante 2 días o 3, cogía todo aquello, las fotos, los vídeos, y hacía una especie de PowerPoint con música y vídeo. Y entonces nos sentábamos al final del verano a revisar lo que se había hecho ese verano y los anteriores. Entonces tú vas creando un vínculo con tu hijo, con su historia, con su biografía, con la pareja. Si yo ahora meto el CD o el pendrive de los últimos 10 veranos, y veo cómo mis hijos han ido creciendo, lo bien que nos lo pasamos durante todo ese tiempo, cómo hemos ido evolucionando. Entonces me traigo al presente un proceso de vínculo que viene del pasado y lo refresco. Es un recuerdo.
y hemos perdido los recuerdos. Estamos en una sociedad donde el recuerdo no tiene fundamento. El recuerdo viene del latín recordar. Recordar es corazón, es volver a pasar por el corazón. La etimología de recuerdo te dice, cuando coges algo y lo traes al presente, en ese recuerdo lo vuelves a pasar por el corazón, lo que significa que refuerza el vínculo de lo que tenías antes. Las familias han dejado de contarse sus recuerdos. Ahora mismo es probable que muchos de nuestros hijos no sepan cómo fue la posguerra de sus abuelos, porque han dejado de contársela. Cómo pasaron hambre, cómo fueron a coger cáscaras de naranja, hervirlas en agua, echarle harina y un poquito de azafrán y convertirlo en una tortilla de patatas, sin huevo y sin patatas para poder comer algo. Eso se ha dejado de contar. ¿De dónde viene? Se está cargando todo ese término del que tú hablas, que es la hipermodernidad. Bueno, esto es un término de Lipovetsky, un filósofo que me gustaba mucho. Y hipermodernidad, fíjate, hiper. Es que todo es hiper, si te das cuenta. O sea, todo vamos con una intensidad exagerada todo. Bueno, pues hipermodernidad significa que las ideologías de la modernidad se han multiplicado por mí, han eclosionado. Entonces, la modernidad tiene, él lo pone en la parte de la Revolución Francesa, había 3 términos maravillosos: libertad, igualdad y fraternidad. Tú fíjate lo que ha pasado con los 3 términos. De repente el sistema considera que fraternidad es un término que tiene que desaparecer y ha quedado decimonónico. Nadie habla de fraternidad. ¿Por qué? Porque no nos interesa la hermandad. No nos interesa el grupo, no nos interesa el vínculo. Entonces ya ese término que nos parecía tan importante para que la gente se revolucionara, hiciera piña, saliera a las calles, demandara exigencia de un colectivo, sintiera parte de una comunidad o de una clase social o tuviera una identidad compartida, ha desaparecido. Ya la fraternidad no existe y de hecho no sé si has escuchado la palabra en los últimos 10 años. Pero no hay fraternidad, pero sí que hay como un sentimiento de pertenencia a un grupo que lleva a la polarización, ¿no? Bueno, pero eso es la política. Eso es otro tema que si quieres te lo meto ahí luego. El segundo término es la igualdad, preciosísimo. Igualdad. Término maravilloso, todo es igualdad. Tú estás hablando de corresponsabilidad. Claro, pero la igualdad que tenía que ver con igualdad de derechos, igualdad de deberes, es decir, la igualdad que se pergeña en aquel momento tiene un fundamento filosófico, ético y moral. El siglo XXI va mutándola y la va contaminando de un concepto de igualdad para la productividad. Y lo que le viene a decir es que tú eres igual que el otro y que el otro y que el otro, que sale a la media, lo mismo. Y puedes llegar a donde tú quieras. Porque eres igual, es decir, tienes la misma posibilidad. El gran engaño a las mujeres. No, y a todos. Pero sobre todo a las mujeres. Pero tú imagínate que podrás conseguir lo mismo, que es igual tuyo, ahí tienes el trabajador, pero luego pues la carga mental, la casa, eso también la vas a llevar. Pues este concepto de igualdad se ha contaminado porque ya no se busca el concepto original. Entonces, bueno, le hemos quitado a la gente la idea de la hermandad, hemos quitado la idea de la fraternidad, hemos contaminado la idea de igualdad. ¿Y cuál es la que nos queda hegemónica? La libertad. Y entonces llega un sistema liberal que lo que te viene a decir es que situamos en el centro al individuo libre, no le podemos reprochar nada ni ponerle cortapisa, ¿no? Y se crea la libertad individual, cuando son 2 términos antagónicos. Es decir, no existe libertad si no existe el otro. Es decir, la libertad siempre es vinculante. Es decir, tú tienes libertad porque hay otro sujeto que también tiene libertades y entonces llegan los límites de cada libertad y tienes que negociarse. Entonces tú no puedes tener libertad sin el otro. Y desde esa perspectiva el sujeto contemporáneo considera que es el bien más preciado que tiene. La libertad individual, ni siquiera la libertad colectiva. Entonces, claro, encuentras que el hiperindividualismo se ha nutrido muy bien de estas narrativas, llegando al final a lo que comentábamos al principio del podcast, ¿no? A esa configuración de una soledad en el que el sujeto no tiene vínculos en los procesos de biográficos, porque hemos dejado de narrarle su vida, hemos dejado de contarle de dónde vienen nuestros valores, nuestra manera de mirar el mundo. Decíamos la subjetividad que antes se modelaba en casa con las narrativas biográficas de las familiares, de los titos, de los vínculos, de ese álbum de fotografías que todo el mundo comentaba. Cuando tú abrías y era la misma foto y decías, mira, el día de tu comunión, ah, sí, pero te pusiste malo por la mañana, dice tu tía, que eso no está en la foto. Y el otro dice, ya, y antes de acostarte, no veas, una diarrea tremenda que tuvimos que limpiar. Y entonces, entre la comunidad, tu identidad te la va configurando a través de una imagen fija. Eso ha dejado de suceder. Entonces, claro, ese sujeto que su identidad no la hereda,
lo que le ocurre es que tiene que construirla, y un chaval de 11, 12, 13, 15 años que tiene que construir una identidad, al final se nutre de elementos exógenos, externos a él, como son las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese vínculo de soledad tiene mucho que ver con esa idea de que, bueno, tú eres igual que el resto, puedes conseguirlo, proponte ese fin. Mira, yo he sido como tú, me estás viendo aquí en el podcast, me estás viendo aquí como youtuber, y al final no necesitas otra cosa, ¿no? O sea, se ha contaminado. Estamos fatal. No, es que se ha contaminado. No, porque estaba pensando en el término de familia, ¿no? Y en lo que te escuché decir hace poco, ¿no? Que conecta con lo que estabas diciendo ahora, de la importancia de la familia para construir la narrativa de cada persona, que es esto que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Y esa es tu biografía. Entonces, nos llenamos la boca, ¿no? De hablar de libertad, cuando realmente no es hacer lo que tú quieres por ti mismo, porque te da la gana, y nos llenamos de decir lo importante que es la familia para nosotros cuando realmente no estamos nutriéndola ni construyéndola. Entonces, es como que estamos como muy fuera de todo. ¿Y hasta qué punto está afectando sobre todo a los jóvenes las redes sociales, José Carlos? Hombre, mira, si hablabas de la creación de la identidad en ese relato biográfico, que es lo que yo cada vez intento poner más en valor, es decir, bueno, cuando entramos en los procesos, por ejemplo, para trabajar el vínculo, una de las cosas que hemos hecho en los colegios y que funciona muy bien, y lo aconsejo que se haga con los amigos que tengan vuestros hijos o vuestra hija, es tú pregúntale a tu hija o a tu hijo, ¿no?, qué sabe de los padres de su amigo, o de su abuelo, o de su vida, de su amigo, y verás que saben muy pocas cosas, por no decir casi nada. Entonces, una de las cosas que han hecho que se generen vínculos muy bonitos dentro de la clase es cuando al comienzo de cada curso se le pide a los alumnos que entre ellos se cuenten relatos biográficos, es decir, bueno, pues yo tengo 2 mamás, o yo tengo un papá, o mi mamá está en la cárcel, o mi papá limpia tal cosa, o mi mamá hace esto y lo otro. Entonces, cuando uno le cuenta a la clase su biografía, los otros empiezan a comprender mejor por qué piensa como piensa y por qué hace lo que hace. Porque lo sitúa en un contexto. Es decir, le estás dando al sujeto una identidad biográfica que en una comunidad facilita que haya mucha más tolerancia. Porque lo que haces lo haces por un motivo. O sea, ya hay algo que te afecta, o hay algo que te condiciona, o hay algo que te construye, y ya lo conocemos, que antes no lo conocíamos. Entonces, esa narración biográfica que va desapareciendo se está sustituyendo por una narración autobiográfica que se da en las redes sociales. Es decir, la narración autobiográfica es: yo genero mi yo digital, mi avatar, y ahora cuento al mundo lo que mi yo digital quiere representar. Entonces, claro, ese yo digital es fascinante para ellos, y yo lo entiendo. Entiendo que le dediquen tiempo y atención, porque no está condicionado por las circunstancias reales. Es decir, se pueden inventar sus circunstancias. Las circunstancias reales, decía Ortega, se te imponen. Tú has nacido en este barrio, en esta familia, con este nivel sociocultural, hay tantos libros en tu casa, y eso va a condicionar lo que eres. Y tú no los eliges. Ahora, ¿cómo yo configuro mi yo digital, mi avatar? Sí lo elijo yo. Entonces me puedo presentar al mundo con las circunstancias que yo diseñe de manera autónoma, y a partir de ahí empiezo a narrar una autobiografía de lo digital mío, pero soy yo, me conmigo en ese foco. Entonces, claro que hay los franceses dirían decalage, hay un salto enorme entre el yo digital y el yo real. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Pues el riesgo de Narciso, el mito de Narciso. O sea, Narciso es castigado por los dioses porque no respeta o no tiene en consideración el amor de los otros. O sea, Narciso en la mitología es castigado porque es tan soberbio en su belleza que la ninfa Eco viene a decirle que lo ama, y a él se ríe y la desprecia. Y entonces los dioses le dicen: pues te vamos a castigar, como castigaban los dioses griegos, con una pena muy equilibrada, y es: vas a sufrir el mismo mal de amores que provocas. Entonces te vas a enamorar de la primera persona que veas y no vas a ser correspondido, que es lo que tú estás haciendo con los demás. Es decir, tú no correspondes al amor que vienen a confesarte. Entonces Narciso se mira al agua esa mañana cuando se va a lavar y se enamora de su reflejo. Y cuando intenta abrazarlo y besarlo, se le va. Entonces, claro, no puede besarlo, no puede abrazarlo, porque cada vez que lo toca el reflejo se deshace. Y al final muere por inanición Narciso. En el mito del griego lo que te está diciendo es: lo importante es el reflejo, es decir, lo que el sujeto ve de sí. Y el reflejo no existe sin la pantalla, sin el agua. El agua hace efecto pantalla. Entonces, Narciso se enamora de una imagen de sí, no se enamora de él, sino de su imagen.
Y desde esa perspectiva hay mucha gente que está obsesionada con crear esa imagen de la que enamorarse y que está muy alejada del plano de lo real. Y que encima se nutre de los likes, de que otros te digan, y qué disociación al final. Sí, yo creo de todas maneras que yo tengo la sensación de que en el último año y medio esto está bajando en la gente joven. ¿Sí? Es decir, sí, yo con los chavales de la universidad estoy contento porque ya veo que algunos ya no le echan tantas cuentas a su avatar. Sí, que lo que hace... A ver, hay datos, incluso la bajada de Tinder, hay datos de necesidad de contacto. Y sí, sí. De hecho, tú lo habrás visto cuando montas una conferencia o lo que sea, la gente acude porque quiere estar. Sí, es verdad que, quiero decir, ante una sociedad tan hiperconectada, lo que se está viendo la tendencia, incluso en el marketing, la tendencia es la experiencia, humanizar, presencia. Sí, sí. Y la gente que da ese paso sí que está como muy conectada. Así que veo, por ejemplo, pues el sábado estaba en el final de una gira de un podcast que participé y no vi tantos móviles grabando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que está bajando. Hemos tenido Pero sí que es verdad que a la vez también otros datos, los datos que dábamos de soledad, de salud mental de los jóvenes preocupan, ¿no? Y tú siempre hablas de la importancia, y creo que para las malas madres es muy importante, cómo educar en el pensamiento crítico. Esto, vamos, para mí llevo 10 años con ese tema, trabajándolo. ¿Qué le dirías a las malas madres? Porque este tema me parece muy importante. Pues mira, es un tema de hábitos en la casa. No es muy complicado, de verdad, solo que tienes que tener, como madre o como padre, tienes que tener una perseverancia enorme en el hábito. Pero una vez que se adquiere, ellos van desarrollando un pensamiento crítico muy interesante, cosas muy sencillas, ¿no? Empezando por recuperar la conversación con ellos desde la perspectiva. Te pongo ejemplos muy difíciles. Es que mi hijo con 14, 13, 12 años no me cuenta nada. Le pregunto, ¿qué tal en el cole? Bien, y ahí te quedas, ¿no? Claro. Una constante en nuestras vidas. Sí, pero solo hay que darle la vuelta. Hay que sentar a tu hijo y decir, oye, necesito que me ayudes. ¿Qué te pasa, mamá? Pues mira, es que llevo 2 días en el trabajo, que hay una persona que me está pasando esto y yo no sé a quién contárselo. Entonces yo me invento problemas. Yo me los invento. Cuando eran mis hijos pequeños venía cada día con un problema, con 2. Y entonces él venía, oye, que necesito consejo, ven para acá, Pedro. ¿Qué hago con esto? Porque a tu madre no se lo quiero contar porque tu madre... Y entonces él empezaba a notar que había una atención hacia su criterio y que estabas intentando que él te ayudase. Y él se sentía útil porque te escuchaba y luego te daba sus consejos y te decía, es buena idea, mañana lo voy a poner en práctica a ver qué pasa, ¿no? Y entonces llega un momento en el que él te va a contar algo que le ha pasado a él y que te puede ayudar, ¿no? Y empiezas a establecer pequeños vínculos conversacionales con esa persona. A partir de ahí empezamos a trabajar lo siguiente, ¿no? Que es la curiosidad y el asombro, que son 2 elementos que han desaparecido también en los procesos de... Aristóteles decía... Aristóteles y Platón se pelean entre ellos porque eran maestro y discípulo, pero los dos coinciden en una cosa básica, y es que en el inicio del pensamiento está el asombro. Si han dejado de asombrarse porque la saturación de estímulo es enorme, entonces es muy difícil que se le active la curiosidad y la pregunta, es muy difícil. Ahora, ¿quién se tiene que asombrar y quién tiene que ser curioso en la casa? Nosotros. Es decir, el hábito que es que tus hijos de que son pequeñitos te vean con una curiosidad tremenda. Es decir, oye, échate el azúcar. ¿Tú has visto este pizquito de azúcar blanco? ¿Y esto de dónde vendrá? Yo no lo sé, mamá. Pues espérate que lo vamos a buscar, porque esto tú fíjate qué chico es, ¿no? Y de repente esta maceta, la flor está mirando para allá esta mañana. ¿Te has dado cuenta que la maceta ahora mira para otro lado? Ostras, mamá, no me he dado cuenta. Sí, pero para eso tú tienes que ser ejemplar en la curiosidad y tienes que meterle el gusanillo de la curiosidad haciendo tú ese proceso. Y a partir de ahí empiezas a generar una dinámica de miradas hacia lo cotidiano que despiertan el asombro para llegar a la curiosidad. Es decir, tú eres una mamá curiosa y vas haciendo que tu hijo sea curioso. Eres un papá que se asombra de cosas increíbles, y como por ejemplo, ¿tú has visto que yo le doy al mando de la tele y se cambia de canal sin cables? ¿Cómo llega esa orden de aquí a allí? Pero para eso tú tienes que cambiar ese chip. Tengo una hija mayor muy curiosa y demasiado asombrada todo el rato. Eso es maravilloso. Pero no para de cuestionarlo todo. Pues entonces... Ya. Es que es muy gracioso porque al final la mayor es así, la mediana le cuesta mucho hablar y estoy intentando hacer. Entonces voy a hacer esto que dices. Porque sí que yo con ella trabajo mucho el que me cuente, el tal... No, pero cuéntale tú, porque a esas edades es muy difícil que haya... Prepárate, mediana, que allá voy. No, pero es verdad, porque
porque al final ellos se sienten partícipes y además útiles en ese proceso. Pues voy a trabajar esto, ¿eh? Y luego rutinas muy tontas. Yo recuerdo ir a clase con los niños, llevarlos al cole o traerlos del cole y entonces no hay radio. Ese rato. No hay radio. Ese rato es fundamental. Y es maravilloso, es maravilloso, ¿no? Hubo un momento que yo me río y mi mujer nos reíamos mucho cuando lo veamos, ¿no? Que se peleaban por quién hablaba de los dos. Yo iba con los dos, y ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ahora te callas. Y eso significa que has establecido un vínculo atencional muy bonito. A nosotros nos pasa lo que pasa es que la mayor siempre habla, entonces tenemos que decirle, espera, le toca a tu hermana. Así es. Porque es así. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito y qué fácil lo haces. José, bueno, son cosas normales. Sí, pero lo haces muy fácil. No quiero que te pregunto antes por esto. ¿Por qué escribí esto? Se me ha ido porque tengo conmigo la novela Una mujer educada, en la que José Carlos, valiente él, se pone en la piel de una mujer, os vais a sentir muy identificadas, malas madres, una mujer que le cuesta mucho conseguir lo que quiera a nivel profesional. Puedo contar un poco, ¿no? Sí, no, cuéntala entera porque además hay una parte de realidad, que por eso la escribí. Le cuesta mucho conseguir lo que ella quería a nivel profesional. Cuando por fin lo consigue, además también consigue ser madre, y cuando consigue las dos cosas que para ella realmente eran, ¿no?, su sueño, pues llega la enfermedad y llega un cáncer. Y entonces el libro es muy bonito porque combina la historia de ella con la filosofía a través de las cartas que ella le escribe a su hija Lucía para que el día de mañana tenga una biografía. Sí, realmente. Efectivamente. Mira qué marca página más bonito tengo. Laura, te quiero, amor, de mi pequeña. ¿De qué viene esta historia? Cuéntame un poquito. Pues mira, llevaba mucho tiempo había hecho ya muchos ensayos y tenía pendiente esa novela. Tirarte a la piscina de la novela. Bueno, pero es que yo había escrito 2 novelas antes, de hecho las tengo guardadas en el cajón, 2 novelas de juventud con 25 y 28 años. Yo empecé con la novela, la mandé a 40 editoriales, tengo los 40 noes guardados, uno tras otro. Luego es curioso porque esa misma editorial que me dijo no es la que me ha publicado ahora esta. Entiendo, ¿no? Lo que pasó, sí. Bueno, pues cuando llegué a la universidad, yo me tiro a 20 años de profesor de instituto y llego a la universidad 2016-17, una de las cosas que percibí es, en mi gremio, en la filosofía, casi siempre hemos sido hombres. Tú haces un bueno, por una de las preguntas que tenía, a las que no llegaremos, es faltan mujeres en la filosofía actual, ¿no? Y mira que tenemos a la gran Remedios Zafra. Bueno, en la actual no tanto, ¿eh? En la actual ya tenemos a unas cuantas figuras femeninas. En España, tú dices, si hablas de España, igual me callo. España. ¿Vale? Vale, porque a nivel internacional está Martha Nussbaum, está Judy Butler, o sea, tenemos mujeres con una relevancia. La he leído mucho. Pues tenemos mujeres con, bueno, y aquí tenemos a Victoria Camps, a de la Cortina. Pero creo que no se le da... Hombre, lo de Remedios Zafra debería, para mí, es que es la élite intelectual. El lugar. De todas maneras, si te pregunto por hombres filósofos, tampoco sabes. En España ninguno, o sea, olvídate. En este país la filosofía no tiene un fundamento epistémico importante. Pero sí es verdad que me di cuenta que claro, porque ella es catedrática de filosofía de universidad. O sea, ella hace una carrera universitaria, pero con tanto hombre por encima, lo que yo me daba cuenta con compañeras que tenía cerca era, ostras, qué difícil es para esta mujer poder ser visualizada en lo buenísima que es haciendo lo que hace. Eso a mí me afectó. Quiero decir, lo eres, pero bueno, subir a ese... en la academia es quizás más meritocrático, porque no hay o sea, en la academia es tu carrera de investigador, como lo vas haciendo y tal, pero claro, necesitas que haya otros por encima que te validen esa carrera, ¿no? Y yo veía, que tenía mujeres muy brillantes que no tenían esa validación que yo consideraba que era necesaria para que fuese justo lo que tenía. Y luego entré en la dinámica también de que quería narrar la vida de una mujer de nuestra edad más o menos, con la problemática de la maternidad unida a la problemática de la muerte. Es decir, conozco esas vidas de mujeres que han diseñado su ideal de maternidad en la cabeza y han confundido, y esto es lo doloroso, la maternidad institucional con la maternidad experiencial. Es decir, una cosa es la maternidad institucional, que es aquella que muchas mujeres han comprado, o algunas habrán comprado, como tengo que ser madre y por lo tanto se me pasa el arroz y ser madre significa esto y lo tengo que hacer de esta manera, y entonces cuando tú estás en esas dinámicas limitas tu libertad y la angustia. ¿Es el camino a la felicidad? Sí, pues imagínate la presión que recibes cuando tu concepto de maternidad es institucional, es decir, la has cogido como una institución, frente a algunas mujeres que conozco que han elegido la maternidad experiencial, que es, no, yo quiero ser madre porque la experiencia de la maternidad me amplía.
que son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es que te amplifique la maternidad, que viene de esa institución, es decir, te coge y entonces tú ya eres madre y puedes amplificar tu voz hacia los niños, hacia la sociedad, diciendo yo soy madre, ya se ha amplificado, pero otra cosa distinta es que te amplía a ti. Y yo creo que la experiencia de la maternidad nos amplía todo, es decir, nos hace mejores personas, nos convierte en seres que pierden el centro egocéntrico y se proyectan al exterior, y por lo tanto te genera un vínculo único hacia un elemento externo a ti, que si no eres no lo tienes. Entonces, ese segundo sentido sí nutría mucho. Entonces, yo quería ver cómo una catedrática de filosofía que ha leído a los mejores pensadores de la humanidad puede procesar esa información en su idea de maternidad y en su idea de muerte. Y eso me llevó 2 años y medio entrevistando a, creo que fueron 22 o 23 mujeres con enfermedad terminal de cáncer que eran madres. Y es durísimo porque, de hecho, algunas ya han muerto y esa experiencia de ellas era tan dura porque su única preocupación, la única, era cuando yo me vaya, mis hijos, ¿qué? Oh. Es que da mucha pena. Cuando yo me vaya, mis hijos que no. Yo lo he contado en alguna ocasión, cuando terminé la novela, mi mujer te lo puede decir, y en mi casa, yo tuve 2 días de duelo, como si se me hubiese muerto alguien. Claro, pasas 2 años con esa mujer en tu cabeza, 2 años viendo cómo se está apagando su vida, y su bebé de 18 meses se va a quedar sola y no va a poder acompañarla en ese proceso. Entonces, cuando ella muere al final y yo terminé el libro, lo entregué, yo tuve 2 días de una tristeza inmensa, como no me ha pasado nunca con ningún ensayo ni con ningún libro que yo haya escrito. Para mí fue una experiencia reveladora el meterme en la piel de alguien que le cuesta mucho trabajo salir adelante en el nivel profesional, pero que cuando le llega la maternidad y está en su mejor momento de la vida, porque la vida es así de perra, no se controla. Cuando estás en tu mejor momento tienes tu niña, tienes tu cátedra, has conseguido los éxitos, has sacrificado muchas cosas, porque ella en el camino va tomando decisiones y va sacrificando cosas en su jerarquía vital, y cuando lo consigue le dicen que te mueres. Entonces la gran pregunta que se hace es, ¿qué le dejo a mi hija? O sea, ¿cómo no voy a poder acompañarla en su biografía? Entonces, tengo que dejarle algo primero para que me conozca, pero también para que ella se guíe, para que se oriente en la vida, ¿no? Entonces, me vienen a la cabeza tantas historias de malas madres que nos escriben a diario. Es que esa idea es... ¿Se encuentra alivio en... Es decir, ¿cómo se encuentra el alivio entre situaciones así que están viviendo muchas de las malas madres que te escuchan? Yo creo que tiene mucho que ver con que pongas la atención en el otro. El alivio siempre está cuando miras a tu hija, a tu hijo. No hay alivio mayor que eso. Es decir, es muy difícil que no sientas ese alivio cuando consideras que hay algo de ti que se va a quedar en esta vida. Te vayas cuando te tengas que ir. Es decir, aceptar la muerte es un imposible porque es irracional. Pensar que vas a dejar de ser es irracional. Pero sí que hay algo ahí que tiene un concepto de legado, y que el tiempo que esté contigo es un tiempo que no tiene precio. Yo cuando miro a la muerte de frente y la tengo cerca, envidio mucho a los que tienen fe. Bueno, es que es el gran consuelo. Ya. Es el gran consuelo. ¿No estás viendo actualmente como una corriente? Bueno, pero yo creo que se le está dando más voz, porque... Yo no sé si es una corriente. Es verdad que parece que mediáticamente está más expuesto, pero que desde luego hay una carencia... No hace sentir a los que no tenemos esa fe innata incompletos, ¿eh? Bueno, a mí me pasó, a ver, yo lo cuento como una experiencia personal. Yo era católico, apostólico y creyente, y estaba muy feliz hasta los 20 años. A los 20 años la persona que me introdujo en el catolicismo, que fue mi abuelo, con el que yo iba a misa desde que tenía 4 añitos todos los días, murió sin que yo pudiera estar con él, y de repente, ese día perdí la fe. Es literal, perdí la fe, literal. Y luego lo he intentado, yo he intentado recuperar la fe, porque para mí era un espacio de paz. O sea, yo iba y me sentaba en la iglesia, y es verdad que como he sido muy combativo, pues me peleaba con los sacerdotes, algunos amigos míos, porque las homilías que hacían me parecían insustanciales, o me parecían que eran regañinas, y entonces yo me cabreaba, porque no, es que la religión es un sitio de construcción, les decía, y vosotros estáis aquí cada vez que venimos a una misa pegándonos unas regañinas y dándonos unas orientaciones que a veces van en contra de nuestra naturalidad. Pero eso me entusiasmaba y me daba paz. Y como la perdí, ahora te puedo decir a ciencia cierta que que el religioso, sea la religión que sea, tiene un sentimiento más que yo ya no tengo, y lo envidio. Porque a mí me gustaría recuperar ese sentimiento de fe. Me da igual sea la religión católica, me da igual pero ese sentimiento de fe de tener
una proyección, es decir, es como un plus, tienes un sentimiento más que otro sujeto no tiene y no lo va a entender. Y yo lo tenía, y yo ahora no lo tengo. Entonces, para mí se me ha quedado una carencia, que el que no la ha tenido nunca no la tiene. Exacto. No la tiene, pero yo sí tengo esa carencia. Bueno, yo siempre vivo en la duda, ¿no? Y aparte me acuerdo que como yo dudo tanto muchas veces a nivel profundo, uno de los que me dijo, pues es que la duda está bien, Laura, fuiste tú. Pero si es que yo no sé qué tiene de malo. Es el camino. No solamente es que sea el camino, es que lo que no puedes presentar es una... o sea, es que hay gente, no está mal. Llevándolo un poco a esa sociedad polarizada, hay gente que tiene tan claras ciertas cosas que yo digo, no lo puedo entender, ¿no? Y luego también esa tiranía de la coherencia, ¿no? De pienso esto y entonces tengo fe y entonces tengo fe hasta la muerte. Pienso esto y pienso esto hasta la muerte. Y de repente dices tú, no, también abracemos la duda, ¿no? Y la Vamos empezando porque todas las religiones tienen la duda como fundamento, incluso en sus sermones. Es decir, yo recuerdo la religión católica que la duda aparece en muchos textos de la Biblia. Cuando Tomás le dice a Jesús, si tú no me metes ese, si yo no te toco, yo no creo que haya resucitado. Pero la duda es una condición de lo humano porque gracias a Dios no tenemos control sobre el futuro. Entonces, como no tienes control sobre el futuro, lo que vaya a suceder te genera incertidumbre. ¿Y eso qué implica? Pues que no sabes si un camino u otro, no sabes si una elección u otra. Es decir, con nuestros hijos estamos dudando constantemente en la toma de decisiones. A mí me parece que es desde Descartes, ¿no? Es quizá el pilar más filosófico que existe es el... Pero está infravalorada. O sea, no, ahora es negativa. Ahora es negativa. Pero porque las narrativas que vienen... Yo que estamos expuestos y que de repente la gente te dice... Pero posiciónate, pero di esto, di lo otro. Pero ¿cómo te vas a posicionar con la dificultad que existe hoy en día para comprender cualquier tema? Exacto. O sea, a mí me parece que, a ver, una cosa son las redes sociales, que entonces son espacios de lugares comunes y todo el mundo tiene un lugar común que poner, una frasecita, una idea y lo reduce todo a eso, ¿no? Yo hace ya muchos años que no he entrado en ninguna discusión en una red social porque creo que no son espacios para discutir, ya está, son espacios para demonizar, para, pues no sé, aleccionar a alguien con una frase, pero no puedes discutir, tú no puedes tener un diálogo constructivo en una red social, por lo menos yo no soy capaz. O sea, como yo no soy capaz, yo nunca entro y me puedes llamar de todo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú pretendas que yo me manifieste sobre cosas que me cuesta mucho trabajo comprender porque me faltan muchos datos, como por ejemplo porque un político toma una decisión. Bueno, a veces te parecen cosas que son obvias, dices, pero bueno, ¿cómo hemos podido estar 2 meses sin el tren llegando a Málaga? Si se ha 4 caído, meses. Bueno, 4. Entonces, 4 meses. Y todo el mundo tenemos... Que lo he sufrido en mi carne. Y a mí, yo también. Y todo el mundo tiene una teoría sobre esto, es muy sencilla y muy básica, ¿no? Y yo siempre pienso, se me escapa algo. Claro, o sea, yo no voy a despotricar como esto porque seguramente cuando me siente con el responsable me va a sacar una lista así de cosas y tal y me va a decir tal y al final voy a decir, pues tiene usted razón, oiga. Entonces, claro, ¿qué es lo que te falta en el 99% de los casos? Información. Y la gente no está dispuesta a dedicarle ese tiempo a poder informarse con criterio. Entonces, claro, todo aquel que despotrique y que te exija que despotrique y que te posiciones, que me posicione donde quieres que me posicione. Tú lo que quieres que me posicione donde tú estás, que es distinto, eso es otra cosa. O en contra tuya para tú tener la excusa para ir en contra. Que eso no quita que tengamos un criterio. Claro que tengo un criterio sobre muchas cosas que me ha llevado tiempo. Ahora, hacerlo público es hacerme responsable. Y esto es un problema, porque si no tengo la información suficiente, me estoy responsabilizando de algo de manera inconsciente y hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que esto le da igual y se pone la cámara todas las tardes, y esto lo veo yo en algunos influencers o en algunos periodistas que se ponen la cámara todas las tardes con el tema del día, con el tema del día. Que no le ha dado tiempo y entonces ya ha creado una narrativa tal y va creando una comunidad de gente que compra una narrativa sin saber lo que hay en el trasfondo de esas narrativas. Yo por eso cuando hay cualquier noticia de actualidad que me mandan las malas madres y tal, no, yo esto, si no sé, respiro, me dejo la pasión esa a un lado, lo comento en mi casa y ya está. Como sabíamos, vamos mal de tiempo, pero eso ya lo sabíamos. Da igual. No pasa nada. Pero hay 2 cosas que te quiero preguntar antes de las preguntas rápidas. Sí. Y una es que además me lo apuntaba mi hermana Amelia por aquí, que decía la felicidad como herramienta de tortura. Y es que me encantaba. Sí, la felicidad como herramienta de tortura. Es un instrumento de tortura, sí. Entonces, mira. Porque me ha encantado. ¿Cómo se llama? Sé cómo se llama la hija y no me acuerdo cómo se llama ella. ¿Cómo se llama ella? Ella es Lucía.
¿La madre? No, la madre no, la madre, pues no me acuerdo tampoco, porque creo que no la menciono, ¿no? Ah, vale, por eso. Eva. Es verdad, es la primera mujer. Eva. Fíjate, Aparte lo pensé, dije, la ha puesto Eva. Sí, es la primera mujer, efectivamente. Eva, has hablado a partir de Eva, que Eva somos todas y habitan en ellas muchas mujeres y muchas madres. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que soy mejor madre y mejor persona. Soy mejor persona por ser madre y amplía la felicidad, ¿no? Hemos dicho, te amplía. Pero claro, luego de repente encontramos esta felicidad como mecanismo de tortura, que estamos totalmente locas todas las malas madres que te escuchan con todas las imposiciones que nos van a hacer más felices y nos están haciendo más infelices. Claro, si tú lo has dicho, son imposiciones exógenas a ti, externas, que te vienen como diciendo que para cumplir el ideal tienes que hacer check a un montón de cuestiones. Yo recuerdo cuando escribí esa frase es la primera frase del libro El arte de pensar. Lo publiqué en el 2018 y comienza el libro diciendo: ¿quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI la felicidad se convertiría en un instrumento de tortura? Y es porque el mercado ha tenido... Es que la sabiduría del mercado es excepcional. Cuando el liberalismo empieza a trabajar, lo hace de una manera tan sutil que va infiltrando en los procesos identitarios conceptos, marcos conceptuales que compramos sin ni siquiera criterio, sino que los asumimos y los sentimos. Llega un momento en que se introduce. Entonces, claro, la felicidad que durante 2500 años había sido, desde Aristóteles, pasando por Kant y por Bertrand Russell, cuando estudia qué consideraban ellos que era la felicidad, casi siempre era el resultado de una vida. De hecho, Kant dice que la felicidad es el agrado continuo de una vida virtuosa. Es decir, si has llevado una vida buena, has sido virtuoso, te ha acostado con la conciencia tranquila, has hecho lo que debías de hacer, joder, pues miras para atrás y dices, he tenido una vida feliz. Pero es el resultado, no era el objetivo nunca. ¿Qué sucede en el año 2000? Esto lo cuenta muy bien una socióloga maravillosa que se llama Eva Illuz y Edgar Cabanas, que es un psicólogo español. Y escriben un libro que se llama Happycracia. Happycracia, que es la tiranía de la felicidad, ¿no? Y ahí explican muy bien cómo en el año 2000 el sistema liberal descubre que los trabajadores felices producen 3 veces más en Estados Unidos. Y entonces la Asociación Norteamericana de Psicología, la APA, inyecta mucho dinero junto con el gobierno para que los primeros estudios científicos sobre el tema de la felicidad aparezcan asociados al mundo laboral. Y empieza aquello a crecer. Y crece tanto que la felicidad en el plano de lo personal desaparece, nadie habla de esto, sino tienes que para ser feliz necesitas producirte y producir. No hay otra cuestión que sea más práctica para el sistema que esto, ¿no? Y empieza a mutar esa idea de felicidad que nosotros teníamos como, bueno, mi padre no ha hablado de felicidad en su vida, mi madre tampoco, pero sí eran felices o se sentían felices, porque para él la felicidad nunca era un objetivo. Mi madre tiene una frase, esta frase va para mi madre, que no escuchará: qué felices éramos. Qué felices éramos. Pero tú fíjate que era siempre un resultado. Porque mi madre está todo el rato diciendo, esta sociedad es una mierda, esto que estamos desnortada. Pues ahí cuentan muy bien cómo se ha ido contaminando esa idea de felicidad hacia una idea de felicidad que ya está en proceso de consumición. Es decir, para ser feliz tienes que hacer una serie de cosas que te van a traer esa experiencia de la felicidad, ¿no? Y tiene que ver con la proyección, no tiene que ver con el resultado, sino con el hacer, no con el ser. Entonces la diferencia de que el hacer te va a condicionar esa felicidad está haciendo que todo el mundo compre ese proceso. Y te pongo ejemplos. Cuando yo estudiaba hace 30 años la carrera no existía el género de la autoayuda. No existía. Tú ibas a las librerías y no había un género que se llamase autoayuda. La palabra auto ya te está indicando un poco el nivel de perniciosa que tiene la sociedad contemporánea. Autogestión, autoayuda, es decir, no cuentes con el otro, no cuentes con el vínculo, todo tú mismo contigo. Estamos ahí, ¿eh? Estamos rodeados de... Te salvas tú a ti misma, el poder está en ti, mira dentro de ti para salir, ¿sabes? Sí, pero esto es todo el rato. Pero es que tú... Estamos tan rodeados que yo creo que la mayoría nos lo creemos, ¿eh? Tú fíjate, los terapeutas no dan abasto. O sea, psicólogos, terapeutas de niños no dan abasto. Hace 30 años no teníamos esa costumbre de la terapia. No digo que sea ni buena ni mala, digo que no la teníamos. Porque gran parte de la terapia se hacía con las personas con las que tenías el vínculo, que te conocían. Entonces sabían tu contexto y sabían tus circunstancias. Y los consejos que te daban eran consejos desde el amor y por tu bien. Porque eran visiones distintas de tu vida que te podían nutrir, y esos consejos suelen ser muy buenos. Ahora, como no tienes esos vínculos, porque no conocen tus biografías, tienes que ir a contarle tu biografía a alguien
que necesita mucho tiempo para poder darte una ayuda buena. Y te encuentras cosas que son de un disparate tremendo, como gente que tú conoces de toda la vida, que ahora empieza una terapia y que cuando viene, lo que le dice la terapeuta está a años luz de la realidad de su vida, porque claro, lo que ese sujeto le ha contado a la terapeuta tiene un interés específico, y la terapeuta la pobre o el terapeuta... Queremos mucho a las terapeutas, ¿eh? Y yo tengo muy buenas amigas que son maravillosas, pero hay una parte de verdad en esto que está diciendo José Carlos, que todas tenemos alguna vivencia cercana de esa persona que amamos mucho, que le hemos intentado ayudar y que de repente te viene diciendo qué es lo que va a hacer o qué decisiones ha tomado a partir de una historia que de repente dices, pero si eso no es lo que pasó, si eso no es lo que viviste, es que eso es lo que tú... sin el contexto tienes ese problema. Entonces, fuerte, ¿eh? Claro, pero si tú pierdes el proceso biográfico, pues te digo, ahora estamos en un proceso de autobiografías. Todo el mundo se narra. Mi madre te está escuchando y está diciendo, es que tienen toda la razón. Es que ya lo digo yo. Es que ya se lo digo yo a las niñas. No. Porque además, lo de qué felices éramos, quiero puntualizar. Qué felices éramos de una familia con necesidades, de una madre que no pudo estudiar. Quiero decir que estamos hablando que si no, mi madre va a pensar que está poniendo su historia como si la historia de mi madre hubiera sido una historia fácil y feliz. Pero eran más felices en las pequeñas cosas. Necesitaban menos, ¿no? Es que el cuidado... El amor en el concepto cuidado que has desarrollado antes tiene que ver con el adorno, tiene que ver con el detalle, tiene que ver con la curiosidad de el que no solamente estás atento a la otra como un genérico, sino que estás atento a sus detalles como sujeto individual. Y en ese sentido, cuando tenemos una comunidad, estás muy atento de los detalles. Ya sabes si tu hija ha tenido un mal día por cómo ha dejado la mochila. Hoy no viene bien. Entonces, ese detalle es que tú estás en ese proceso de vinculación holístico, ¿no? Donde todo se tiene en cuenta, ¿no? Cómo ha comido, cómo te ha dicho el buenos días, cómo te da el beso. Es decir, el cuidado va en los detalles. ¿Qué le decimos a las malas madres para que salgan de ese checklist de la felicidad y encuentren un poquito la calma? Lo que hemos dicho al principio, que jerarquicen y que sepan que no se buscan madres perfectas. Es decir, un hijo no necesita una madre perfecta, necesita una madre vulnerable, que al final lo que vaya transmitiendo sea, oye, que yo también tengo mis oquedades, que tengo mis dolores, que tengo mis alegrías, y que todo esto lo comparto con toda la naturaleza del mundo. Es decir, lo que no podemos pretender es eliminar de la ecuación lo imponderable de nuestros hijos que le va a pasar. Que le pueden hacer de vez en cuando bullying, pues igual le hacen bullying de vez en cuando. Que le van a acosar, lo van a acosar. ¿Tú puedes controlar eso? No, puedes intentar mejorar las condiciones para que él lo comente, lo comparta contigo, en la clase haya un fundamento de trabajo comunitario. Es decir, tú puedes crear condiciones de, que ese es nuestro trabajo como padres, crear condiciones de. Pero lo que pase está condicionado por muchos factores y no nos podemos hacer responsables de factores que no controlamos. Entonces, esa obsesión que tenemos por controlar todo ese proceso para que no sufran además, porque nos parece que un niño sufra es algo muy negativo. Es que los procesos humanos llevan el condicionamiento, el sufrimiento del momento en que se te va a morir una madre o un padre biológico por encima de todo y tú tienes que aprender a llevar esa emoción. Entonces, el sufrimiento per se, es una condición de lo humano. Querer extirpárselo en los procesos educativos a nuestros hijos es equivocarnos, porque luego van a tener que aprender con 17, 18, 19 años y va a ser mucho peor, porque el bloqueo lo tendrán. Antes de las preguntas rápidas, ya es la última pregunta. No puedo terminar una conversación contigo sin pasar por la política, porque es que es como algo que me parece fundamental. Y te escuché decir cómo se ha disociado de los políticos la moral. Sí. Cómo la moral se ha quedado fuera. Entonces, ¿cómo estás viendo esta realidad política que está en conflicto constante, que no nos representa y que encima ha dejado la moral de lado, que sería como pues imagínate, la locura total? Es un dolor inmenso cuando eres docente, porque empezaron ya hace como 15 o 17 años la discusión en torno, por ejemplo, a la educación moral en los centros educativos. Es decir, hace 20 30 años no necesitábamos tener clases de moralidad, porque la comunidad se encargaba de darte el código ético de interacción social. Es decir, tus padres te metían la moral en la casa, ese código de costumbre. Cuando tú salías por el portal de tu casa y bajabas las escaleras, si tiraba un papel, el vecino te abroncaba y tú agachabas la oreja, porque el vecino era una prolongación de ese código moral de tu casa. Y cuando te montaban en el autobús y entraba una mujer de 50 o 60 años, te levantaba y decía, señora, su asiento. Y no hacía falta poner las pegatinas para decir, estos son asientos. No. O sea, aquello era un continuo. Aquello se rompe, se ha roto ese proceso educativo moral, y hace 15 o 17 años de repente se juntan algunos filósofos como José Antonio Merino a decir, oye, necesitamos implementar ética en los centros educativos.
Y de repente llegan los políticos y empiezan a convertir el tema en un asunto político, no en un asunto social. Y eliminan la asignatura de educación para los valores o para la ciudadanía como una asignatura común a lo largo de toda la etapa educativa y desaparece la educación moral. Dime quién educa en la moral contemporánea. No existe ningún proceso objetivo donde el alumno tenga que reflexionar sobre la justicia, la igualdad, sobre los derechos. Tenemos unos representantes políticos que pero si es que el problema son todo lo contrario. Bueno, claro, pero entre otras cosas porque el político ya se ha sometido a la disciplina de la mercadotecnia liberal, donde lo que interesa es el impacto del discurso y no tanto el trasfondo que haya moral. Es decir, no es tanto el servicio público como la victoria lo que le importa a muchos de ellos. Es decir, es acceder al poder como sea. Y independientemente de si estoy haciendo un servicio público por el bien o no. Es decir, una de las cuestiones que yo a veces discuto con algún político es, vale, yo entiendo que en tu campaña electoral tengas que defender una idea que tu partido o que tu programa político tiene claro. Pero si te votamos y sales gobernado, tú ya representas al resto también. Y gobiernas para todos, para los que te han votado y para los que no te han votado. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer para los que no te han votado? Porque los que te han votado entiendo que ya tendrán un nicho de consumo de su idea que tú vas a llevar a cabo. Pero entonces, ¿que solo vas a gobernar si llevas tu programa electoral ahí, que te han dado, pues yo que sé, una mayoría simple y el resto va a estar 4 años sometido? Es decir, tú ya gobiernas para el público, para lo público. Entonces tendrás que tener también criterios de la otra parte para saber qué se puede implementar. Hace 1 semana y pico en la campaña electoral andaluza, hablando con algún dirigente, le decía: mira, he visto el primer debate que habéis tenido, echando los trastos unos a otros y todo el mundo atacando uno a otro. Me ha parecido lo que a todo el mundo le ha parecido. Lamentable. Sí. Entonces digo, sería bueno que alguno de vosotros, cuando escuchase una aportación del partido contrario, reconociera una buena aportación del partido contrario, le diera las gracias y dijese, si salgo elegido, esa idea que tú has tenido la voy a incorporar por el bien de la comunidad, pues me parece buena. No la he tenido yo, no la ha tenido mi partido, la ha tenido usted. Se la reconozco, se la agradezco y la incorporo. ¡Qué sencillo! ¡Qué simple! ¿Y qué te dijo? Que le pareció una idea brillante. ¿Tú ves que la hayan hecho? Pues no lo van a hacer. ¿Te llama la atención que los jóvenes estén dejando, no sería, asombrar por las políticas de extrema derecha? Bueno, o de extrema izquierda, que en el otro lado también he encontrado alguno que otro. Pero no me llama la atención porque los mensajes son más emocionales. Entonces, claro, si tú has ido configurando una identidad sin aparato crítico y que lo que busca es promover esa parte más emocional del sujeto, pues entiendo que alguien se siente interpelado emocionalmente a el titular, ¿no? Porque son titulares uno tras otro que van llegando. Es como que funciona. Sí, funciona porque tú sabes muy bien... Funciona y tiene sentido desde todo lo que... Bueno, a ver, para que funcione tiene que tener sentido, o sea, tiene que sentirse bien, no puede chirriar, no puede haber una duda. Es decir, si tú generas la duda en la interlocución, ya no cala. Entonces tiene que ir directo a la parte emocional del sujeto y la parte emocional del sujeto siempre afecta a los bienes primarios. Está, no hay más. Tú te vas a lo primario suyo, comida, vivienda, identidad. Y esto es más viejo que... O sea, desde Sócrates se sabe muy bien cómo el demagogo era el que conducía los votos de la asamblea y lo hacía por medio de ese proceso emocional. Sócrates es condenado a muerte ante un tribunal de 501 que votan porque los sofistas, que son los que sabían manejar la oratoria, salen al ágora y dicen que Sócrates había corrompido a la juventud porque le había hecho cuestionarse los principios de sus padres. Claro, Sócrates le preguntaba a los jóvenes que por qué creían en las cosas en las que creían, que por qué estaban tan convencidos de los dioses griegos, de Zeus y tal. Eso a los griegos les removió porque eran las tradiciones que se estaban poniendo en cuestión. Entonces llega un sofista, hace un discurso maravilloso, convence y lo votan y lo sentencian a muerte. O sea que no es nuevo, que es que no es nuevo cuando alguien sabe que manipulando las emociones tiene el control del sujeto. Pues vamos a por las preguntas rápidas. Sí. Entre tú y yo no sé yo. Un filósofo que toda madre debería leer. Un filósofo que toda madre... un textito muy chiquitito, las 2 primeras páginas de un texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración?
que se lo lean porque ahí pueden educar mucho mejor a su hijo, donde dice Kant que salir de la ilustración es salir de la minoría de edad y se hace quitando 2 miedos que tiene el ser humano, la pereza y la cobardía. ¿Qué libro de filosofía regalarías a una mala madre? Aunque bueno, has dado estas 2 páginas para un libro. Bueno, estas 2 páginas forman un texto de qué es la ilustración, pero un libro de filosofía para una mala madre, pues por ejemplo de Hannah Arendt. Cualquiera de Hannah Arendt me parece un buen libro para que entienda de una perspectiva femenina. Por ejemplo, ella habla de que el comienzo del mundo empieza cada vez que una mujer da a luz. Precioso. Porque dice que ese nacimiento trae una nueva realidad. Una pregunta que deberíamos hacernos más a menudo. ¿Cuál es el legado que estoy dejando? Si tuviéramos conciencia de que estamos construyendo un legado, si tuviéramos conciencia cambiaríamos muchas maneras de cómo hacemos las cosas. Pero el legado se va a quedar, lo queramos o no, estamos dejando un legado todo el rato. Una cosa que la filosofía te ha enseñado que no esperabas. Bueno, a no tener prejuicios. O sea, esto de tanto leer múltiples perspectivas de muchas visiones, al final ya me acerco a las cosas sin prejuzgar. ¿Y a las personas? Sí, a las personas sobre todo. O sea, yo ya llego sin ningún prejuicio y me da igual. Pero la curiosidad que me despierta la filosofía hace que lo que quiera es conocerlo. Entonces, y entender, ¿no? Sí, y ya no llevo prejuicios. Eso me la quita la filosofía. ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad? Bueno, no me suele aburrir mucho, la verdad. La última vez... Pues probablemente sería hace 2 o 3 meses en un viaje a Barcelona, creo que fue, o Madrid, Canarias, que no pude llevarme el libro y los cascos se me acabó la batería. Entonces, claro, fueron como 2 horas y media de vuelo donde la persona que tenía al lado no quería conversación y tenía el elemento de distracción y estuvo un poco... La última vez que yo recuerdo aburrirme. Estaba mirando la hora, me estoy dando cuenta de que voy a llegar tarde a mi cita médica, eso para terminar, pero antes de que me des lo que me has traído, me leí el otro día en el vuelo ese, claro, yo antes de un vuelo de aburrirme pues me compro un libro. Claro. Y compré el de Las Gratitudes, de Delphine de Vigan, que seguro que conocéis muchas porque se ha hecho como muy conocido desde 2021, y había subrayado una frase que dice: envejecer es aprender a perder. Y me parece que estamos en una sociedad en la que damos tan poco sitio a nuestros mayores. En el libro habla de una señora que empieza a perder la memoria. Es tan bonito de dar gracias, de encontrar el inicio y recordar el pasado para poder despedirse de la vida. Y envejecer es aprender a perder. Yo perder es un verbo que no usaría, yo diría soltar, si acaso. Sí, ella continúa. Pero igual, a lo mejor es una mala traducción. Igual es la traducción. Porque luego ella dice: asumir todas o casi todas las semanas un nuevo déficit, una nueva degradación, un nuevo deterioro. Así es como yo lo veo. Y ya no hay nada en la columna de las ganancias. Perder la memoria, perder los referentes, perder las palabras, perder el equilibrio, la vista, la noción del tiempo, perder el sueño, perder el oído, perder la chaveta. Realmente está perdiendo, ¿no? Bueno, también se gana calidad en el tiempo que tienes presencia, se gana también, si has conseguido tener unos procesos de vínculos con tu familia, se gana mucho más alegría porque pones más en valor las visitas que recibes, se gana la manera de relativizar el tiempo, ya no es tan importante, se gana en paz, gana un proceso de paz, es decir, no todo es perder en la vejez. Séneca tiene un tratado sobre el tema, Cicerón tiene otro, de Senectute. Tiene sus virtudes, no demonicemos tanto la vejez. Pero aunque no al revés, lo que hay que ponerla en el centro y darle el valor que tiene y cuidarlos más a nuestros mayores. Pero bueno, yo lo que sí que tengo claro es que aunque este podcast haya durado un poquito más de lo normal, no hemos perdido el tiempo, hemos ganado mucho contigo y con tu conversación, que es un placer tenerte, José Carlos, te doy las gracias porque sé que es difícil agendar y teniendo distancia, pero todos los podcasts, todos los invitados e invitadas que vienen aquí, mira la estantería, está lleno de fotos de niñas y de niños, que esto el otro día me hizo reflexionar porque escuché a alguien decir, escuché a alguien demonizar lo de mirar al niño que fuimos, a la niña que fuimos. ¿Qué dices? Sí, y de repente yo, en mi momento de duda de las cosas que hago, digo, ay, que a mí me parecía un proceso súper bonito. ¿Has traído tu foto de niño? Sí, he traído mi foto de niño. ¿Te la enseño? Queremos verla, si es que está ahí, porque no sé, ¿sabes que ahora dudo si está ahí o no? ¿Está ahí? Pues no lo sé. Mira, a ver.
Tú me dices. Mira, a ver. ¿La cojo? ¿La no cojo sé si o la no? han puesto, no sé si la han puesto. Pues yo no lo veo, pero vamos. ¿No está ahí o qué? ¿No está detrás? Yo sí la veo. Ah, Mira. Juan ha hecho magia. Juan, creíamos que no la había puesto. ha hecho magia. Mira. Esto. Es que me encantó, me la mandaste por WhatsApp y es que me encantó porque estás ahí con una expresión de Pues, aquí estoy yo. Estoy de pastor feliz, un pastor inmensamente feliz en casa de mis abuelos, que son Es que se te ve como eso, es que se te ve feliz. completamente feliz. Por eso cuando alguien te dice demonizar la infancia, me parece una... No, como demonizar el hecho de que bueno, que a lo mejor también estos procesos a veces de autoayuda, de recordar la niña interior, hablar a la niña interior, tenerla presente, pero a mí es que me parece bonito y a mí me ha ayudado mucho recordar la niña que fui. Pero ¿cómo vamos a reprochar un periodo carente de responsabilidades, que es la infancia, donde lo único que tiene uno es que disfrutar de la alegría de la vida? O sea, no Bueno, tiene y ni que pie qué ni bonito cabeza. era lo que has dicho tú al inicio, ¿no? De la importancia de mirar el pasado, ¿no? Y recordar. Pero si es que no es que llevas un niño dentro, es que la identidad se ha ido configurando desde ese momento, entonces no te la puedes quitar de encima. Otra cosa es que no te guste cómo se haya configurado, pero me parece una chorrada. La infancia es un periodo maravilloso, a ver, no sé que hayan sido infancias traumáticas, pero los niños por lo general tienen esa capacidad de seguir adelante de una manera increíble. Y esa foto Recuerdo que teníamos una representación de teatro y entonces mis abuelos que... Bueno, no habían sido pastores, pero sí habían pasado toda su vida en el campo recogiendo algodón, aquí en Andalucía. Pasaron como 4 o 5 días hasta hacerme el disfraz y vestirme, ¿no? Y coser. Mi abuela cosió ese gorro y tal, y el bastón mi abuelo buscó. Entonces, claro, al final lo que veía es un niño orgulloso de ir a una representación de pastor. Y en un sitio en el que, porque yo me crié con mis abuelos durante 2 años porque mis padres estaban trabajando y cada uno en un sitio distinto y no podían criarme y me dejaron con mis abuelos. Entonces yo tuve una crianza con gente de la posguerra civil, con una manera de ver la vida y una nobleza inmensa. Entonces esa parte de la nobleza va inserta en mí, ¿no? Y en casa de mi abuelo, de este abuelo, es el que me metió a mí en el tema religioso y cuando murió a él perdí completamente la fe porque asociaba la religión a su figura, a alguien con esa nobleza, esa bondad, ¿no? Esa serenidad y ese cuidado en que todo estuviese siempre bien alrededor mía. Entonces, claro, ese día recuerdo una felicidad muy grande de poder ir con todo el uniforme de pastor como si fuera un auténtico pastor, ¿no? Y que eso sea el zurrón puesto y todo, o sea, una cosa... Y que eso fuera lo más importante. Es que era lo más importante en ese momento. Era lo más importante. ¿Y qué le diría el filósofo que eres hoy a ese niño? Confía. En esta vida hay que confiar. O sea, no hay nada mejor que insertar en un niño, en una hija, en un hijo, la palabra confianza. No hay nada mejor. Si tuviese que erradicar una sola cosa, erradicaría el miedo. El miedo cierra horizontes de posibilidad. Entonces, confía. Igual ahora no lo ves, tranquilo. Ya llegará, confía. Qué bonito, José Carlos. Pues te agradezco mucho este tiempo. Nada, a vosotros por la invitación. Tranquila, ¿no? Sí, completamente. Y sin reloj. Yo no he visto el reloj, así es que no sé lo que hemos hecho. Lleva, pero en la que yo creo que has dejado ideas y reflexiones tan bonitas. Me quedo con ese horizonte de posibilidades. O sea, eso me ha parecido... Yo quiero que mis hijas tengan un horizonte de posibilidades y... Pues hagámoslo, porque el futuro será como ellos quieran construirlo, Sí. No como nosotros le digamos que es. El futuro es un lugar de construcción, lo construimos nosotros, entonces nadie sabe cómo va a ser el futuro, esta manía de demonizarlo. Qué bonito. Gracias, Malas Madres, por estar al otro lado, por escuchar esta conversación, por apoyar tanto a La Casita Podcast y nos vemos en el próximo. Vamos a poner la foto ahí del niño pastor. Venga, vamos. Vamos a hacerle hueco. Aparte, te ha tocado un marco grande. Me hace mucha gracia la expresión. Pero, Está feliz, el tío está feliz. pero tú mira... El tío está feliz. Bueno, yo mi infancia, yo no la recuerdo muy bien, pero desde fuera mis padres me lo dicen, que era un niño con una alegría constante a todo rato. Y luego siempre he sido muy imaginativo, entonces involucraba a mucha gente en los juegos, a mucha gente de todo tipo. Muchas gracias. A ti, Laura. Un placer.